Bienvenidos, buenas tardes con todos y todos. Quien les saluda, Cintia Palomino Buleje, fundadora de la Red Sororidad Pacto Entre Ellas Internacional. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes a este Congreso Internacional, el impacto de la sororidad en el empoderamiento femenino. También queremos darle la bienvenida a la familia Hermanas Solidarias. Pues la Red Sororidad, Pacto Entre Ellas Internacional, es una red creada para que mujeres a nivel mundial se unan en la búsqueda de la reivindicación política y social, para unirnos entre mujeres, para apalancarnos, empoderarnos, escucharnos, impulsarnos al desarrollo personal, familiar, pues social, ¿por qué no laboral, económico y empresarial? Entonces, nuestra frase, acciones de mujeres por mujeres. El objetivo de nuestra red es impulsar y promover pues, el liderazgo de las mujeres para su participación en los puestos de toma de decisiones e incidir en la construcción y pues, la transformación de una sociedad igualitaria donde prevalezcan los derechos de las mujeres. En la actualidad, pues el contexto internacional, en mayor o menor medida, la mujer es invisibilizada de múltiples formas y es vulnerada no solo por una cultura patriarcal, sino que además muchas veces esta se ve pues reforzada por la falta de solidaridad. Pues vamos a tener 2 días llenos de aprendizaje, de retroalimentación, de sensibilización. Vamos a albergar a 36 brillantes mujeres, grandes profesionales de América, Europa y África. Pues ellas tienen mucha trayectoria académica, empresarial y gran sentido de compromiso social. Vamos a estar presentando 2 dinámicas académicas que será los paneles y la exposición. Una vez más, nuestro lema, acciones de mujeres por mujeres. Pues me engalana mucho poder contar con grandes mujeres el día de hoy que nos están acompañando, que estoy reunida con diferentes directoras. Este evento ha sido creado con mucho cariño, con gran dedicación por cada una de las directoras nacionales de la Red Sororidad Pacto Entre Ellas Internacional. Y rápidamente quiero darle el pase a Esmeralda Martínez, que es la directora nacional de México, pues para que nos pueda dar su mensaje de bienvenida. Muchas gracias, mi querida amiga Cintia Karim Palomino. Pues agradezco el hecho de estar sumándome a esta labor realmente enorme que se ha hecho para lograr el objetivo de lo que ustedes están viendo el día de hoy, mis queridos amigos. Bienvenidos al Congreso Internacional, el impacto de la sororidad en el empoderamiento femenino. Es para mí un gusto saludarles desde México y sobre todo estar sumándome a la labor de tantas destacadas mujeres, como bien lo dijo mi estimada amiga Cintia Karim, pues son 36 mujeres de distintos países que estaremos hablando de la sororidad y el empoderamiento y cómo esto viene ayudándonos a todos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, al momento que una mujer se empodera, sabemos que todo fluye y puede resultar mejor. Entonces, los invitamos a que nos acompañen durante estos 2 días a estar presentes a lo largo de las labores. El día de hoy estaremos de 5 a 8 de la noche y mañana a partir de las 10 de la mañana, horario de América Latina, ¿verdad? De México y Perú. Y de ahí, pues, estén atentos a Facebook, a las redes sociales, para que no se pierda ningún detalle. Muchas gracias y continuamos. Gracias, Esmeralda, muchísimas gracias. Quiero darle el pase a Katia Cifontes, quien es la directora nacional de El Salvador. Buenas tardes, noches, Cintia. Un saludo y abrazo fraterno desde El Salvador. Queridas directoras nacionales, panelistas y expositoras que nos estarán acompañando también, y a todas y todos los que nos acompañan en este evento en el cual nos hemos unido, como muy bien lo mencionaba Esmeralda,
para destacar el tema de empoderamiento femenino y cómo la sororidad juega un rol importante en este proceso. Con este congreso queremos mostrarles cómo las diferentes redes de mujeres han conectado al mundo y han beneficiado sus negocios, sus emprendimientos, su desarrollo profesional e incluso su vida. Por este motivo, como Red Sororidad, Pacto Entre Ellas Internacional, se ha preparado este evento con mucho cariño y gracias al aporte de las diferentes panelistas y expositoras, se espera que con cada temática se pueda generar un gran impacto en la vida de muchas mujeres. Así que bienvenidos y bienvenidas, esperamos que nos acompañen durante estas 2 jornadas. Muchas gracias, Katia. Pues a la que siguen en posición le doy la bienvenida a Andrea Pérez desde Argentina como directora nacional. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. La verdad que es un inmenso placer estar con ustedes. Hemos formado una red que sin duda está creciendo y hemos hecho en muy poco tiempo creo que muchísimos logros y creo que este primer congreso culmina, ¿no? Un poco el inicio de una gran transformación. Creo que estamos haciendo crecer América Latina, nuestros países, bueno, también a mujeres que hablan español, de habla hispana, que están en África, que están en Europa. Creo que es un desafío enorme. Yo estoy orgullosa y feliz de poder compartir con todas ustedes y de ayudar a que todas las mujeres podamos crecer, podamos empoderarnos, podamos potenciarnos, porque creo que tenemos el mundo por delante para poder tomar, ¿sí? Así que gracias, inmensamente gracias, Cintia. Muchas gracias, Andrea. Alinis, ¿cómo estás? Buenas tardes, directora nacional de la red desde Venezuela. Buenas tardes, un gusto y muy complacida de estar acá e invitar a todas nuestras panelistas y a todos los que nos están viendo en este momento desde América Latina, muchas que están haciendo su esfuerzo desde Europa de manera de acompañarnos en nuestro gran congreso internacional de la Red Sororidad, Pacto Entre Ellas Internacional. Un gran abrazo, Cintia, un gran abrazo a las compañeras de México y todas quienes nos acompañan. Tendremos un gran evento, tendremos la particularidad de presentar diversas sensibilidades de cada una de las mujeres que nos acompañan en este momento. Bienvenidas todas, vamos a disfrutar una gran participación del día de hoy y el día de mañana para Europa y el continente africano. Gracias. Muchas gracias, Alinis. También está con nosotros Samantha Morales. Ella es la directora nacional de la Red de Honduras. Muchísimas gracias, Cintia. Feliz tarde y feliz noche, amigos y amigas que nos ven, nos escuchan. Es un placer estar aquí con ustedes y pues sobre todo que compartan con nosotras este evento que se ha creado con muchísimo amor y se ha pensado muy bien el tema como para nutrirlos más de conocimiento que puede ayudarles y ayudarnos a crecer como seres humanos y seres humanas. Un placer, gracias Cintia, gracias compañeras por estar aquí y pues bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Samantha. Pues ya pronto se estará uniendo la directora de Ecuador, Fernanda Morales. La vi en sala, pero bueno, ya muy pronto se estará integrando. Pues yo quiero dejar en sala a Katia Cifontes, quien será la que va a aperturar el evento. Tiene una gran invitada desde España, quien es Sandra Ontiveros. Ya la veo que está en sala. Y así que te dejo, querida Katia, inicias esta jornada académica de sensibilización. Me encanta el que hemos logrado, como muchas ya lo dijeron, de poder tener esta cobertura a nivel no solo del continente americano, sino también ingresando a África y a Europa, y eso pues nos llena de mucha alegría porque podemos impactar en más mujeres. Así que yo agradezco mucho el trabajo que se ha venido desarrollando durante todas estas semanas para llevar a cabo este gran encuentro académico, y pues Katia, te quedas en sala.
Gracias, Cintia, nuevamente. Buenas tardes y buenas noches para todas y todos. Es un honor para mí poder aperturar este congreso con el tema la importancia de la salud mental y emocional de la mujer en el camino hacia el empoderamiento. Para el desarrollo de esta exposición nos acompaña en sala Sandra Rocío Ontiveros Rubio desde España. Ella es Empowerment Coach International, psicóloga, facilitadora del taller I Am Remarkable de Google y non-flick de Million Peacemaker, directora operativa de People of Impact, empresa internacional dedicada a desarrollar habilidades y proyectos de innovación con impacto social, co-creadora de Naturalmente Activas, proyecto en el que se crea conciencia del autocuidado en la mujer, miembro activo de la comunidad Women Age to Age, impulsando la co-creación de un proyecto enfocado a dar visibilidad a las voces de las mujeres a través del coaching, mentoría y consultoría. Ofrece servicios para el desarrollo del potencial humano para empoderar, alcanzar objetivos y llevar una vida más sana. Adelante, Sandra, un placer tenerte de nuevo por acá. Bueno, pues antes que nada, Katia Cifuentes, te agradezco muchísimo, directora de la Red de Sororidad en El Salvador, por haberme invitado, y a la Red de Sororidad Pacto entre ellas, por este evento, entre ellas internacional, por este evento tan grande que están haciendo, el Congreso Internacional del Impacto de la Sororidad en el Empoderamiento Femenino. Nada más se me hace más feliz que hablar de un tema del cual soy totalmente apasionada y que resuena totalmente conmigo. Voy a empezar compartiendo la pantalla, que el tiempo es poco y no lo queremos perder. Ahora sí, creo que lo ven. ¿Sí? Veo que lo ven un poquito pequeño, ¿no? ¿O no? ¿Se lo ven bien? Bueno. Sí, sí. Perfecto, gracias. Pues vamos a empezar con esto que es la importancia de la salud y mental y emocional en el camino del empoderamiento. Vamos a empezar primero con algo muy importante que es, ¿qué es la definición de salud? La definición de salud ha empezado desde 1946, una evolución en donde antes era vista como la ausencia de enfermedad y después ha evolucionado a la búsqueda de la prevención. Y desde 1986 el objetivo es la promoción de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. De ahí que los conceptos de salud mental que se incluyen obviamente en todo lo que es el bienestar subjetivo, como aquello que el sujeto, o sea, la persona entiende que está bien, no necesariamente tiene que estar bien, él lo tiene que entender. También lo que es la autonomía y el potencial, ¿no? Entre otros factores. Tengo la duda de si estás viendo una pantalla completa con notas o sin notas. Sandra, yo veo la pantalla también con nuestra imagen. ¿Sí? A ver. Sí. Sí, está bien, se ve completo. ¿Verdad? La parte de está bien. abajo es una traducción. Si observan, hay una traducción, pero no hay problema, se ve muy bien. Ah, bueno. Okay. Que no sé qué están viendo. Como salud mental es importante que veamos tres cosas súper importantes. Lo que es el logro propio, aquello que los individuos pueden explotar plenamente, o sea, desde su potencial físico, cognitivo, social y emocional. Ese sentimiento de control, o sea, que yo puedo controlar mediante mi comportamiento, mediante mis palabras, el ambiente en el que estoy, y la autonomía. O sea, que a mí me permite como individuo identificar, confrontar y resolver los problemas que se me van que voy tomando, ¿no? Si hablamos ahora como empoderamiento, que es, yo lo siento que me encanta que haya sido yo la que inicio, porque justo es importante hablar qué es empoderamiento. Entonces es esa serie
de procesos por los cuales se aumenta la participación de los individuos y las comunidades que generalmente se encuentran en una postura de un grupo minoritario o en desigualdad, tanto como en política, en cuestiones de salud, económica, social o profesional. Y entonces el punto es impulsar estos cambios beneficiosos, tanto para el individuo en individual, o sea, en concreto, así como cualquier otra situación de su vida. Y también en la comunidad en la que vive, obviamente. Generalmente implica que el beneficiario de este empoderamiento desarrolle una confianza en sus propias capacidades y acciones, junto con el acceso al control de los recursos materiales, tanto abstractos como no abstractos, o sea, puede ser conocimiento, educación, como aquellas cosas que también él tiene que tomar en cuenta, como dinero o cualquier otra cosa que sea física, la representación en los cuerpos de las tomas de decisiones y la participación tanto de las decisiones como el proceso estratégico en su vida, de la planeación en su vida personal, profesional, social y comunitaria. El origen de la palabra empoderamiento realmente toma el sentido que empezamos a tener nosotros desde 1960, cuando fue el origen de la filosofía del empoderamiento inspirada en Paulo Freire. Él hablaba de que en la educación, en términos de educación, el individuo empoderado es aquel que puede desarrollar esa conciencia crítica para poder tomar en cuenta y poder tener esos recursos para mejorar todo lo que era su enfoque educativo, o sea, el poder adquirir el aprendizaje. El enfoque ya más participativo a nivel social surge en los años 70 y lo consideran como ese proceso de reducción de la vulnerabilidad y el incremento de las propias capacidades en los sectores pobres y marginados, que conduce a promover, entre ellos, un desarrollo humano y sostenible. Es entonces hasta en 1984, en agosto, en Bangalore, India, en vísperas de la conferencia internacional que marcaría la década de las Naciones Unidas para el adelanto en competencias de las mujeres, se juntaron un grupo de mujeres comprometidas de varios países en donde querían compartir sus experiencias, tanto políticas, teorías de la investigación, desarrollo social, para cuestionar todo el impacto que tenía en el desarrollo de los pobres y especialmente el de las mujeres, bajo la luz de las crisis económicas y políticas existentes en esos momentos. Encontraron un sentido de urgencia con respecto a la necesidad de abogar por aquellas personas que no estaban totalmente contempladas bajo las políticas de los países. Y vieron y reconocieron un proceso muy interesante, sobre todo en lo que había en contextos muy específicos del mundo, en donde había una limitación de las posibilidades para que las personas salieran adelante, tanto la gente pobre, pero específicamente las mujeres. Y que había una falta por parte de los gobiernos de estrategias y acciones para facilitar el desarrollo de estos grupos vulnerables, ¿no? Hablamos de gente pobre y de mujeres, o de personas en estados de desventaja económica. Este grupo de mujeres hizo un montón de lluvias de ideas sobre qué factores estaban perjudicando específicamente ya a las mujeres. Identificaron que había muchísimas crisis regionales específicas, como las crisis alimentarias de África, la situación de la deuda de América Latina, que afectaban directamente también a la situación de las mujeres, la pobreza extrema en el sur de Asia y la militarización de las islas del Pacífico. Este grupo se formó y entonces con las siglas bajo DAWN, que es las alternativas de desarrollo con mujeres para una nueva era. Mediante la consolidación de este grupo, propusieron por primera vez en 1985 el concepto ya de empoderamiento femenino, defendiéndolo como aquel proceso en el que las mujeres pueden acceder al control de los recursos, ya sean materiales y simbólicos, en el que pueden reforzar sus capacidades y protagonismo en todos los ámbitos. Desde este enfoque más feminista, el empoderamiento de las mujeres entonces abarcaba
desde un cambio individual hasta una acción colectiva que implicaba la alteración radical de las estructuras y procesos que reproducen la posición subordinada de las mujeres y de su género. No obstante, este término no se utilizaría ya como empoderamiento femenino hasta 10 años después, en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín, en donde esta declaración que hicieron en las Naciones Unidas habla del empoderamiento como la necesidad del empoderamiento en la mujer para tener una plena participación en condiciones de igualdad y de ella en todas las esferas de la sociedad, incluidas aquellos procesos de participación, de adopción de decisiones, acceso al poder, que eran fundamentos básicos para que lograran la igualdad, el desarrollo y la paz, tanto como individual como de las mismas naciones. Entonces, aquí vamos a ver que es súper importante 3 beneficios del empoderamiento de la mujer. ¿Y por qué estamos hablando constantemente de este término, empoderamiento femenino? ¿Por qué? O sea, ¿y por qué seguimos, no? Uno de los beneficios es el crecimiento económico de las naciones. O sea, cuando el número de las mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen. Las empresas se benefician enormemente al aumentar las oportunidades en cargos de liderazgos, en donde hay 2 o 3 más mujeres, que se demuestra que hay una mucha mayor eficacia en todos los procesos organizacionales. Se estima que las empresas que tienen mujeres en los puestos directivos registran un desempeño mucho más alto que empresas que no lo tienen. Y en porcentajes podemos hablar que pueden tener incluso hasta un 47% mejor en el retorno de la inversión cuando tienen mujeres que están dentro de las posiciones como CEO, COO, o sea, todo lo que es management. La otra cosa en donde beneficia el empoderamiento de la mujer a la sociedad en general es que modifica los patrones de gasto de forma que benefician también a las hijas y a los hijos. O sea, datos empíricos de diversos países muestran que incrementar la proporción de los ingresos del hogar controlado por las mujeres, procedente de los ingresos que ellas ganan ellas mismas o de transferencia de dinero que ellas reciben, modifica los patrones totales en donde benefician a las hijas y a los hijos, enseñándoles, por un lado, todo lo que es la cultura del dinero, o sea, desde ahorrar, ganarlo, esa reconciliación con el dinero, donde el dinero no es que queramos ser millonarios, pero el dinero es necesario para vivir y es necesario cuidarlo. Y también esa reconciliación con que todos merecemos ser pagados por nuestro trabajo, que en el tema de las mujeres es un tema muy complicado que lo tenemos aquí metido en el inconsciente. Y una cosa que parecería que no tiene nada que ver con el empoderamiento femenino, pero sucede, es la disminución de la mortalidad infantil. Porque como empoderamiento también hablábamos de poder accesar a la educación. Y entonces, un estudio en donde se emplearon datos de 219 países obtenidos entre 1970 al 2009, encontró que por cada año adicional de formación para las mujeres en edad reproductiva, la mortalidad infantil disminuía hasta un 9,5%. Por cada año que yo estudie más como mujer, reduzco un 9,5%. O sea, es muchísimo. O sea, porque mientras más preparada esté, mejor también cuido a mis hijos, ¿no? O fomento culturas de salud. Vamos a hablar sobre todo, básicamente, de 2 situaciones que afectan a la salud mental y emocional en el empoderamiento. Uno es el estrés, que generalmente puede estar causado por la incertidumbre y la vulnerabilidad económica. De igual manera, se puede ocasionar por situaciones de violencia física o psicológica. Una mujer que está en una situación de estrés, no está empoderada, no siente que puede acceder a los recursos, siente que, tiene una autoestima tal que su influencia en la sociedad, en la familia y en ella misma hace que no pueda resolver sus problemas. Se vuelve muy complicado que ella pueda ver soluciones, tener resiliencia, tener liderazgo. Es muy complicado. Y la otra es la depresión, también causado, por la incertidumbre y vulnerabilidad económica,
pero también por actitudes negativas hacia las mujeres, por la falta de reconocimiento en su trabajo, por las menores oportunidades de educación y empleo que hay, y también el mayor riesgo que puede sufrir de violencia doméstica. Estos dos factores son los que más afectan a las mujeres, y que estos dos, que son salud mental y emocional, son las que más afectan al empoderamiento femenino. Los determinantes claves, entonces, para fomentar la salud mental y emocional, vamos a hablar de 4. Uno es el desarrollo individual. O sea, motivar los recursos propios de la persona por medio de estímulos como la autoestima, la resolución de los propios conflictos, el desarrollo de competencias como el liderazgo, la comunicación, la resiliencia y la asertividad en áreas desde como la maternidad, las relaciones interpersonales, ya pueda ser de pareja o pueda ser relaciones interpersonales con colaboradores de trabajo o jefes, y el mismo trabajo, cómo utilizar mis capacidades, aumentarlas para yo sentirme con muchísimo más confianza dentro de mi desarrollo profesional. La otra determinante es la inclusión social. O sea, necesitamos tener una creciente y cohesionada inclusión social, desarrollando estructuras para generar relaciones de apoyo entre iguales, entre más mujeres, mujeres con mujeres. La participación de actividades de grupo, así también como la participación cívica de la toma de decisiones y planificación. Una tercera es la ausencia de discriminación y violencia. Que se valore la diversidad dentro de los centros, tanto sociales como profesionales. Que tengamos una mejor seguridad física, una autodeterminación y control de nuestra propia vida. Y una cuarta es la participación económica. Poder acceder a un trabajo remunerado con un salario justo, a una educación, a la adquisición de vivienda y al acceso y manejo del dinero. Esto parece como que ya estamos pasándolo, pero sigue pasando en muchísimas partes del mundo y en muchísimos sitios en donde no estamos todavía todas las mujeres accesando a estas 4 cosas de la participación económica: trabajo, educación, vivienda y dinero. Los beneficios que podemos obtener de empoderar a las mujeres están en 4 esferas y voy a mencionar algunos, pero hay muchísimos más. Entre los más importantes es el individual, en donde hay una mejor salud física de la mujer, con lo cual la enfermedad, digamos que estamos promocionando la salud y no evitando la enfermedad. Vamos a mejorarla. Una persona que está empoderada busca hacer deporte, busca alimentarse bien, busca tener hábitos de sueño saludables. Ellas van a tener una mayor autodeterminación y control, con lo cual sus decisiones y sus estrategias y sus planificaciones van a estar enfocadas también hacia una mejor utilización de los recursos que tienen. Una mejor percepción personal, lo cual esto sabemos que mejora en todos los sentidos cualquier ámbito en el que esté incluida esta persona, y una mejor expectativa de vida. En los beneficios que podemos hablar de los sociales es que mejoran las relaciones familiares, mejoran obviamente las relaciones interpersonales, hay una mayor participación de las mujeres en proyectos comunitarios y hay un mayor sentido de pertenencia, con lo cual todo esto hace un entramado social mucho más fuerte para poder superar todas, cualquier crisis social que pueda venir derivada, por ejemplo, de la pandemia o de una crisis económica. A nivel económico, los beneficios es que hay una mayor productividad y especialización en el trabajo, con lo cual esto se beneficia no solo las organizaciones, sino también los productos internos brutos de los países. Esto también genera que llegue mucho más dinero a casa y haya mejor acceso a la educación, tanto de la misma persona como de las personas que están en casa. Hay un aumento del ingreso familiar, con lo cual conlleva una mejor calidad de vida. Mientras mejor vivamos, más felices somos, y mientras más felices somos a nivel comunitario, menor índice de violencia,
mayor satisfacción y mayor productividad en general en la sociedad. Y a nivel comunitaria, entonces estamos generando ambientes de seguridad, de apoyo y ambientes inclusivos. Hay una mejora en la asignación de recursos y por consiguiente habrá una reducción cada vez mayor de las desigualdades. Pues eso es todo. No sé si hay lugar para preguntas. Esto es una pequeña probadita de lo que para mí es súper importante, el empoderamiento. Sí, gracias, Sandra. Muchas gracias por tan valioso aporte. Sabemos que será de gran ayuda para muchas mujeres. Sí, creo que hay espacio, un minuto, 2 minutos, si alguien tuviera alguna pregunta en el chat, o si quisieras dar algunas palabras finales para poder dar paso a la siguiente dinámica. Pues más que nada agradecer. El tema, todos estos 2 días estarán hablando de sororidad, de empoderamiento, que es justo eso, una de las recomendaciones que se dan, el generar estas fuertes alianzas de mujeres para mujeres, porque una vez que se trabaja en el ambiente individual, empoderando a las mujeres, es una irresponsabilidad de parte de nosotros, de la sociedad, dejarlas solas. Hay ambientes que no están preparados para recibir a estas mujeres empoderadas. Y somos la misma sociedad las que tenemos que encargarnos de cuidarlas, de seguirlas empoderando, apoyarlas y seguirlas preparando, ¿no? Entonces, esto sería, por mi parte, agradecer y dar todo el apoyo a esta red, que sigan creciendo y sigan entregando todo este valor que van dando a todas las mujeres en general. Muchísimas gracias, Sandra. Un gusto nuevamente haberte escuchado y por todo este aporte tan valioso que nos has regalado esta tarde. Gracias a ti, Carmen. Bueno, te doy la palabra, Cintia. Feliz tarde para todos también. Muchas gracias, Sandra. Qué importante lo que decías, ¿no? Que hay muchos espacios que no están preparados para recibir a una mujer que ya está empoderada. Entonces, qué valioso, y me quedo con esto último que nos acabas de compartir, muy didáctica toda la información que nos has podido el día de hoy vertir. Abrazos hasta España. Sé que estás ya muy tarde, pero te das ese tiempo para poder compartir todo el expertise que tienes, todo ese conocimiento. Te agradecemos de sobremanera. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Perfecto. Pues rápidamente ya está. Muchísimas gracias, Katia, por excelente propuesta. Quiero pasarle la posta, ya está con nosotros. Ahí está, Andrea, querida Andrea, como directora nacional de la Red Sororidad Pacto Entre Ellas Internacional, que nos acompaña desde Argentina. Pues el día de hoy, Andrea nos está presentando una propuesta muy, muy interesante. Nos está presentando a 3 grandes mujeres, estará compartiendo el conocimiento de 3 grandes, brillantes mujeres que estarán hablando sobre el crecimiento y desarrollo de la mujer en la industria y las empresas. Así que te dejo en sala, querida Andrea. Gracias. Cuídate. Gracias. Y gracias, Sandra, me encantó escucharte, y la verdad es que yo también me quedo con lo mismo que dijiste, esto de que hay espacios que no están preparados para recibir a las mujeres empoderadas, y creo que tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar ahora. Así que voy a invitar, hola Silvia, ahí te veo que ya te uniste con la cámara, a Mariana de Facio, que también le voy a pedir que encienda la cámara, y a Celeste. Ay, hola Marian. Y a Celeste, que no la estoy alcanzando a ver. Así, bueno, ahí está Celeste Mangiardi, que nos va a estar acompañando. Bueno, yo le doy la bienvenida a todos. Como directora de Argentina, el panel que estamos llevando adelante hoy tiene que ver un poco con
tiene que ver con esto del empoderamiento de la mujer dentro de la organización, ¿no? Para mí ha sido un honor realmente convocar a este panel de 3 mujeres a las que conozco, a las 3, y admiro en muchos sentidos. Fueron elegidas justamente por su rol dentro de las empresas y dentro de la industria argentina, de nuestro país, y son un referente para mí. Van a ver que bien distintos sus perfiles. Yo hace muchos años que me dedico a lo que es el desarrollo de líderes y de equipos de trabajo dentro de organizaciones. He trabajado con un par de las mujeres que tenemos aquí, y lo que sí me he dado cuenta que en los últimos años hay un espacio organizacional, que son estas empresas con propósito o empresas de triple impacto, en las que yo veo mucho potencial para crecer y para desarrollarse a las mujeres, ¿sí? Entonces, por esto este panel, esta entrevista, estas preguntas, porque creo que va a ser un espacio en el que en los próximos 10 años va a crecer muchísimo, y creo que la mujer puede aportar mucho valor a este espacio. Así que voy a presentar, el nombre de este panel es El crecimiento y el desarrollo de la mujer en la industria y en las empresas. Las voy a presentar primero y después vamos a ir a las preguntas. Primero a Silvia Chus, que la tenemos acá en sala. Hola Silvia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte Muy bien. aquí. Bueno, las voy a presentar así como se han propuesto, ¿no? Porque las 3 son mamás, y yo también, y para mí ha sido importante que ellas pudiéramos presentarnos como somos. Entonces Silvia es mamá de Martín, que es contador, casado con Romina, que es ingeniera en alimentos, y María Luján, que es licenciada en comercio internacional, y también esposa de su socio y compañero de vida, Ricardo. Silvia es directora de Cielos Pampeanos, una importante empresa acá en Argentina, y es presidenta de Comercio Exterior y miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, y también integrante de la Red Mía, que es de mujeres de la industria argentina. Después vamos a tener a Celeste Manciardi, que estás por ahí, Cele. Hola. Más el taxi. Hola, hola Andrés. Hola. Vamos a estar hablando con Cele, que es mamá de Bauti, de Salva y de Delphi. Es licenciada en psicología, y la característica particular de Celeste es que es empresaria con espíritu emprendedor. Es apasionada por el cambio y por las cosas simples, fundadora y CEO de Tica Sustentable, que es una empresa B que dona el 1% por el planeta, conformada por mujeres, y ella fabrican tazas reutilizables para luchar contra los plásticos de un solo uso y la cultura del descarte. Está basada en Argentina para el mundo. Y como tercer panelista vamos a tener a Mariana De Facio. Hola Marian, ahí ya te veo. Hola, ¿cómo están? Un placer. Buenas tardes. Un gusto saludarte. Mariana es mamá de Catalina y de Homero, es licenciada en Relaciones del Trabajo, y hoy Mariana tiene un rol súper importante en una empresa también argentina bastante importante que se llama Gire. Es gerente de transformación organizacional, lidera áreas de gestión de personas, cultura, comunicación y comunidad, ecosistemas y gestión de la experiencia, facilitando y potenciando la concreción de una cultura del negocio centrada en las personas, desarrollando un modelo de liderazgo de aprendizaje compartido que contempla la diversidad y el triple impacto como ejes de gestión. Así que bueno, bienvenidas las 3. Les voy a hacer 2 preguntas a cada una pregunta primero a cada una y luego la otra, y van a tener 5 minutos para responder. Entonces vamos con nuestra primera panelista, que va a ser Silvia, y va la primera pregunta, ¿sí? Como presidenta del Departamento de Comercio Exterior y miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires e integrante de la Red Mía, desde tu visión estratégica empresarial, ¿cómo se viene desarrollando la posibilidad de potenciar a las mujeres de la industria argentina para abrir nuevos mercados? Bueno, es un gusto hoy estar junto a ustedes y con este panel que nos vamos creo que a cultivar muchísimo. Con respecto a lo que es en mi rol, muchas veces el comercio exterior no es un rol fácil y no es un rol muy femenino. O sea, estamos viendo que hoy las empresas lideradas por mujeres tienen un potencial muy grande
para salir al comercio exterior. Nosotros hemos conformado, o sea, desde el Departamento de Comercio Exterior, lo trabajamos a nivel mixto, o sea, empresas de mujeres y de hombres, articulando con los organismos nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires para generar muchas veces relaciones comerciales, rondas de negocios, herramientas para que el empresario pueda crecer y buscar nuevos mercados. Pero ahora vamos a la parte de género. ¿Qué pasó con nosotras y con nuestro género? Hace pocos meses se crea lo que es la Red MIA, Red de Mujeres de la Industria Argentina. Esa red se formó por un grupo de mujeres que fue apoyada por el programa Ganar Ganar de ONU Mujeres, OIT, y con sustento de la Unión Europea, donde nace en el seno de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires y luego se desarrolla, o sea, pasa a la Unión Industrial. Esto de la Unión Industrial se impulsa federalmente a través de la Comisión de Género y Diversidad desde la UIA. Y este desarrollo de la red tiene alcance federal, trabajando a través de los nodos. Nosotros tenemos coordinadoras y cocoordinadoras en los diferentes nodos. Nodo de NEA, el nodo NOA, Cuyo, Centro, Buenos Aires, y de ahí esos nodos se trabajan a través de ejes transversales, a través de la transmisión personal, a través de la transformación industrial, el financiamiento, son todos ejes que venimos trabajando. El fomento de la conectividad, que es muy importante, y el acceso a mercados internacionales a través de empresas lideradas por mujeres. Y fue acá que hace pocos meses desarrollamos una actividad específica para el área de comercio exterior y involucrando a empresas de mujeres. Nos sorprendió el número de participantes, que fueron más de 300 empresarias. Hemos podido también identificar dentro de ese grupo que tenemos una gran concentración de mujeres exportadoras dentro de la provincia de Buenos Aires, haciendo un hincapié en sectores como el de la industria y también la industria de servicios. Esto nos permitió conocer a través de esta reunión que tuvimos casos de mujeres que se iniciaron en el comercio exterior a través de empresas familiares, porque una pyme familiar muchas veces no tiene las herramientas ni los departamentos necesarios como para ejercer el comercio exterior como la puede tener una empresa multinacional. Y muchas veces las mujeres, por su condición, por su grado de profesionalismo, o porque van dentro de la familia, dentro de los vínculos, se van perfeccionando en diferentes áreas y se van involucrando en la empresa, empiezan a tomar esos espacios para poder colaborar con la empresa y buscar tanto nuevos canales como tecnología, como apertura, y eso es lo que hemos notado y hemos experimentado y dado a conocer, visualizar esas mujeres que han llevado ese proceso. Pero también hemos involucrado, articulado con organismos y con autoridades de nación a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. A su gerenta la hemos traído a esa conversación, también a la provincia de Buenos Aires, a la directora de Comercio Exterior de la provincia y a la directora de Comercio Exterior de la ciudad de Buenos Aires, dividiendo esto en 3 salas donde las mujeres pudieron acceder y tomar conocimiento de acuerdo al estadio de su empresa, si eran exportadoras, si tienen un producto con perfil exportador, o si ya querían buscar nuevos canales. Y las fuimos llevando a esas 3 salas donde ellas se pudieron capacitar.
tomar contacto, tomar nota de cómo está el proceso, cómo es un proceso exportador. Y realmente resultó muy exitoso, porque en estos momentos esas mujeres que han participado les está llegando todas las herramientas que desde el Estado se están ofreciendo. Por ejemplo, todo lo que es la parte de asistencia técnica de esas empresas que hoy necesitan tener un apoyo para emprender nuevos mercados. Ahí, perdón. Sí. Sí, total. No, que estaba pensando, perdón, lo que pasa es que estaba en el mute y no me daba cuenta, que estaba pensando que sin duda, o sea, la contención de una red y las asociaciones con el gobierno hacen que el empoderamiento de estas mujeres, que de otra manera no podría ser, empiece como a escalar, ¿no? Sin duda, por lo que nos estás contando. Exactamente, esa articulación, y más en el comercio exterior, que Total. uno muchas veces necesita de la Cancillería, y muchas veces salir afuera no es tan fácil si vas de la mano de la identidad nacional de tu país. 100% de acuerdo. Te voy a dejar acá, ¿no? Porque me quedaría escuchándote toda la noche, pero no vamos a llegar con los tiempos. Así que gracias, Silvia. Vamos a seguir con Celeste. Va tu primera pregunta, Celeste. Como emprendedora, ahora vamos a cambiar un poco, vamos a salir del comercio exterior y vamos a ir al mundo de las emprendedoras. Como emprendedora social y muy involucrada, porque yo te conozco, con esto de las empresas de triple impacto, ¿no? ¿Qué te impulsó a lanzar TICA? O sea, a empezar de cero y decir, voy a emprender mi propio negocio. ¿Cuáles fueron tus desafíos que enfrentaste como empresaria, como mujer, y cómo los lograste superar? Bueno, primero saludarlas a todas, agradecer este panel, y me sentía súper identificada con de lo que estaba hablando Silvia. Yo toda mi vida corporativa, toda mi vida laboral la desarrollé en empresas, en grandes corporaciones, hasta que llegó mi momento de ser mamá y de replantearme un montón de cosas que tenían que ver con mi propósito personal de vida. En ese momento mi marido también tenía su propia empresa y surge la oportunidad de ingresar a dar una mano, como bien Silvia contaba, a la empresa familiar, y esto generó un montón de oportunidades para mí, ¿no? Generó oportunidades de poder hacer nuevas experiencias, de poder irme involucrando cada vez más en esta empresa familiar, al punto de que, bueno, yo empecé a encargarme de las personas, de contratar personas, y empezamos a contratar muchas mujeres. O sea, para sorpresa, la empresa de mi marido era una empresa completamente masculina, del rubro de hombres para hombres, y dio un giro increíble, y se transformó en una empresa de mujeres. Hoy es una empresa súper contundente en términos de género, hay 90% de mujeres, 10% de hombres, y yo, digamos, sentí que con ese cambio y también el haber colaborado para la transformación de la empresa familiar en una empresa B, sentía que, bueno, tenía que seguir haciendo más cosas y tenía que seguir transformando, no me podía conformar con eso, y fue así como me lancé a crear TICA. Me fui rodeando de mujeres, fui tejiendo mis redes, y en esa cuestión colaborativa fui identificando una problemática ambiental y trabajando en pos de una solución que busque cuidar a las personas y que busque cuidar al planeta al mismo tiempo. Y cuando digo planeta no hablo como de algo súper lejano, sino de identificar una problemática ambiental que fue a partir de un gusto personal mío. A mí me gusta mucho tomar café, y yo iba a una cafetería y me encontraba con el tacho de basura lleno de vasos descartables. Y a partir de esa problemática fue que dije, tendríamos que tener tazas reutilizables y llevarlas todo el tiempo con nosotros, y fue así como surgió TICA. Y muchas personas, a medida que yo iba contando, muchas mujeres, en este caso porque somos todas mujeres las que trabajamos en TICA hoy, se fueron sumando al proyecto, y bueno, hoy somos una empresa B, que está ahí, digamos, ahora para certificar como empresa B. Arrancamos como empresa B pendiente, con el sello, porque en el seno del negocio siempre estuvo el tema del triple impacto, y bueno, ahora estamos ya firmes con la certificación. Y por supuesto que por cada
por cada taza vendida se dona un porcentaje a fundaciones que tienen que ver con poder colaborar con las personas y con el medio ambiente. Por eso, por cada taza que se vende, se dona un equivalente a litros de leche que van al apoyo de un programa, que es el programa de nutrición de la Fundación Haciendo Camino, en Santiago del Estero, en apoyo a la desnutrición infantil, y también a la Fundación Proyecto Sub, que trabaja acá en Argentina, en Puerto Madryn, en lo que es el estudio de microplásticos presentes en el mar, y también el estudio de ecosistemas y la conservación de esos ecosistemas. Entonces, somos una empresa de mujeres, liderada por mujeres, que nos estamos lanzando también al comercio exterior, y ofreciendo nuestros productos al mundo. Nacimos como con esa gran idea, y de pronto sentimos que se empieza a materializar, y eso la verdad que nos llena de power para seguir haciendo más. Así que bueno, muy contenta con esto. Me encanta. Muchas gracias, Cele. Súper interesante cómo has crecido. La verdad que yo te conozco desde antes de Tica, así que veo esto en tan poco tiempo y me parece fantástico. Marian, a ver, vamos con vos. Sí. Vamos a cambiar pasamos de la industria a una emprendedora, y ahora a alguien que trabaja dentro de una empresa grande e importante, ¿no? Yo sé que Gire, y aparte estuve ahí, en ese proceso de transformación como empresa, ¿no? En ese proceso a certificarse como B, como empresa de triple impacto, y la pregunta que te tengo es, ¿cómo fue tu transformación personal? Como líder, ¿no? Porque tenés muchas áreas a cargo, tenés un área bastante grande, pero ¿cómo fue tu propio proceso de transformación para apoyar y acompañar a una empresa en transformación también? Sí, gracias André, un gusto estar acá. Ahí escuchaba atentamente a Celeste y a Silvia, y me hacía mucho sentido esto de cómo, digamos, cómo nos une, ¿no? Cómo hay algo común en estas empresas B, que trabajamos por el triple impacto, aún teniendo roles muy distintos con negocios diferentes, porque digo, recién le escuchaba a Celeste y que hablaba del corazón del negocio, y a nosotros, ahí vuelvo a responder, ¿no? Pero a nosotros nos pasó que en este camino que empezamos a recorrer para justamente cuando nos empezamos a dar cuenta de decir, somos un actor social relevante, tenemos un impacto importante en nuestra comunidad, bueno, queremos ser mejores para el mundo, y ahí empezamos ese recorrido de ser Camino B, y la verdad es que la certificación nos encontró reconociéndonos, ¿no? Era como ya éramos B y no nos habíamos dado cuenta. Y ese es yo siempre cuento esto porque para nosotros es muy lindo, porque lo teníamos en nuestro ADN, lo estábamos viviendo, pero solamente que no le encontrábamos un nombre. Y ahí, sí, para responderte puntualmente, yo tengo más de 20 años en Gire. Gire es una compañía que nació en los 90, en otro contexto, en otro paradigma, y yo también me agradezco haber crecido y haberme desarrollado junto con la compañía. Hoy somos 1.200 personas, y soy una de las tantas, porque la verdad es que somos muchas personas las que trabajamos en Gire. Vos nos conocés bastante, André, las que tenemos y tuvimos la oportunidad de desarrollarnos y de crecer. Y ahí, como un ejemplo, digamos, mío, y como para dejar ahí esto de cómo fue mi transformación, creo que lo primero es reconocerse, ¿no? Es mirarse y conectar mucho con el contexto. Cuando yo comencé a trabajar en Gire era muy joven, siempre hago el chiste de que empecé a trabajar cuando era menor de edad, pero no, era muy joven, y la verdad es que el contexto era otro y el negocio era otro. Entonces, mi crecimiento, mi desarrollo personal, mi crecimiento profesional supo acompañar el desarrollo de la compañía. Por eso para mí hoy es un orgullo, y yo cuento siempre que elijo mucho estar cada día en este lugar, aún con todas las cosas que todavía tenemos por mejorar. Pero creo que parte de mi aprendizaje personal tiene que ver con que tenemos que mirarnos, conectar con el entorno para hacer mejor oferta. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí. En lo personal, cuando
fui mamá, Catalina tiene 7 años recién cumplidos, eso me trajo un mundo nuevo. Y ahí, como a diferencia por ahí de lo que contaba Celeste, yo conecté con algo que era, bueno, ok, sí, yo quiero ser mamá, pero también primero quiero yo desarrollarme y hacer lo que me gusta y sentirme bien conmigo, y entonces elijo esto. Y bueno, ahí empezar a desarrollar y a proponer desde lo que a mí me pasaba, contextos distintos y propuestas que sean, hablaban al principio cuando entré a la sala, que generen espacios para que las mujeres se puedan desarrollar, ¿no? Porque pensar, bueno, esto que me pasa a mí le puede estar pasando a un montón de mujeres, entonces, ¿cómo puedo yo, desde este lugar que tengo, que es un lugar en un espacio de decisión, que es en un equipo de gobierno de la compañía, cómo puedo favorecer y facilitar y generar espacios para que las mujeres que queremos desarrollarnos podamos hacerlo? Así que un poco mi propuesta tiene que ver con mirarse uno, reconocerse, conectar con el entorno y desde ahí ser mejor oferta. Yo sigo ese camino que digo, primero yo, después el otro, ¿no? Primero por casa. El autoconocimiento, total. Sí, el autoconocimiento es que es parte del empoderamiento, yo creo, ¿no? Apropiarse de del propio poder, ¿no? De la propia sabiduría, del propio crecimiento. Buenísimo, gracias Marian por compartir. Sil, vamos con la segunda pregunta, ¿sí? Ahora, conociendo tu experiencia en lo que es comercio exterior, ¿qué aportes realiza una mujer al momento de cerrar un negocio internacional? ¿Y cómo podemos potenciarlas? ¿Cuál es el aporte y cómo podemos potenciarlas más todavía? Mira, justamente las escuché y realmente lo que hablamos de certificación, que las mujeres somos, en ese caso, muy obsesivas de hacer las cosas muy bien. Nosotros somos muy ordenadas, llevamos una administración muy correcta y vemos el valor agregado que le podemos dar cuando una empresa está haciendo las cosas bien. Esto trasladado al comercio exterior es de alto impacto. Una empresa B es reconocida a nivel internacional. En nuestro caso, nosotros tenemos desarrollado a través, o sea, nosotros también con el proyecto del Ganar-Ganar firmamos los principios web. Los principios web. Hicimos el plan de acción y el año pasado recibimos el premio Plata por el desarrollo que hicimos. ¿Qué fue? Incorporar mujeres dentro de la empresa. Ese grupo de mujeres desarrolló el protocolo del alfajor a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo quise tener el sello alimento argentino como alimento saludable para el exterior, no había protocolo. Y con el grupo de mujeres que nosotros conformamos en nuestra empresa, más el Ministerio de Agroindustria, más el INTI, logramos desarrollar el protocolo del alfajor. Vos fíjate que las empresas B, tener un sello de calidad como alimentos saludables, sello alimento argentino, son todos impactos que en el momento que vos tenés que comercializar el producto, es un diferencial. Y esto mucho tiene que ver también el hecho de que las mujeres somos objetivas en ese sentido, en cuidar el medio ambiente, en cuidarnos nosotras y trabajar en equipo, porque yo creo que ninguna, a veces me preguntan, ¿vos salías sola? Y los chicos eran chicos. Sí, por supuesto, estaba el hogar, pero como somos organizadas y nos gusta trabajar en equipo, si yo no tuviera la colaboración de mi equipo, de toda mi gente, yo no hubiese podido progresar y salir. Y fíjate que en estos momentos, hace un mes hicimos la primera exportación a Europa. Todo el desarrollo en base a los principios web, de capacitar a María Luján en Barcelona, y a su vez ella aprovechar esos espacios libres para, a través de la agencia de inversión, tener rondas de negocios, logró encontrar un importador, y ella como joven, con ese potencial, con ese empoderamiento que hoy le estamos dando
a la mujer profesional, a la mujer joven, pudo desarrollar un proceso exportador. Entonces, fíjate que solo empoderarlas, solo darles el lugar, ellas se encargan, nosotras nos encargamos de cambiar el mundo. Yo creo que esa es la gran diferencia y por eso veo una gran oportunidad en este espacio para las mujeres. Gracias, Sil. Muchas gracias, en serio. Celeste, próxima pregunta para ti. ¿Cuál es tu idea de éxito como emprendedora? Vos que tenés tu propia empresa, ¿y qué le dirías a alguien que cree que generar impacto es difícil? O sea, el impacto positivo que estamos buscando, sí, ¿no? Sí. La escuché a Mariana antes, tenía muchas ganas de seguir la conversación en ese sentido, la escucho a Silvia y me dan también ganas de seguir en ese sentido. Y para mí el éxito tiene que ver con, bueno, primero poder vivir de lo que a uno le gusta, ahí yo ya me considero una persona sumamente afortunada, y ya no hay más nada que eso, ¿no? Poder elegir lo que uno quiere hacer y poder vivir de su propósito, creo que es lo más importante que te puede pasar. Por supuesto que la empresa tiene que ser rentable para poder generar todo el impacto que queremos generar y para poder vivir de nuestro negocio y de nuestra pasión. Y pienso que tiene que ver el éxito con justamente con la huella que uno quiere dejar también, ¿no? Además de que sea un negocio rentable, ¿por qué queremos ser recordadas, ¿no? O, bueno, qué hizo Silvia, o qué hizo Mariana, o qué hizo Celeste, qué huella dejó en la historia, ¿no? Y bueno, un poco mi huella tiene que ver con eso, con crear una empresa que genere impacto positivo, que sirva para dar una solución ambiental, para también abordar problemas sociales desde nuestro lugar y desde lo que podemos hacer, pero sí estar ahí presentes y sumando. Poder trabajar con el INTI, por ejemplo, para poder entender cuál es el impacto. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que en este caso nosotros hicimos un estudio de ciclo de vida de productos junto al INTI para efectivamente demostrar, ¿sí?, cuál es el impacto de reutilizar una taza versus descartarla cada vez que la usás. Entonces digo, toda esa forma tan meticulosa que tenemos de trabajar y de cuidar los procesos y de cuidar los resultados y de poder llegar al cliente con una verdadera solución responsable, habla de la huella y del éxito, digamos. Para mí el éxito es eso, ¿sí? Va por ahí, y ya con llegar a los clientes con un mensaje claro acerca del cuidado del medio ambiente, yo ya particularmente me siento que lo logré, totalmente. Exitosa, me encanta, también me quedaría escuchándola horas, de verdad, a las 3. Pero bueno, estoy súper corta con los tiempos. Gracias, Cele. De verdad que me encanta. Me parece realmente inspirador lo que estás haciendo. Marian, última pregunta. A ver, ¿cuáles fueron las acciones concretas que llevaste adelante ahora hablando de tu propio rol, ¿no? Que es un rol súper interesante. Desde tu área, ¿qué es lo que estás fomentando por la igualdad de género, por la inclusión, por la reducción de desigualdades? ¿Y qué les recomendarías a otras empresas que están en ese camino, ¿no? En esa búsqueda de qué podemos hacer por esto que es tan importante para las mujeres? Sí, a ver, contar acá que acciones, la verdad que trabajamos un montón, pero creo muy importante definir primero una estrategia, ¿no? Nosotros, nuestra estrategia tiene que ver con centrarnos en las personas, en las habilidades y las capacidades, para que a través de los procesos y la forma en la que hacemos las cosas y apalancados en la tecnología, podamos generar contextos más saludables donde trabajemos con bienestar y eso impacte en más negocio. Digo, esto es súper relevante en el contexto de una compañía porque de nada sirve impulsar acciones si después en tu día a día, en tu desarrollo, no vas a tener el ámbito y el espacio, digo, ¿no? No, acá tenemos un montón de mujeres, ¿no? A veces uno escucha, sí, somos 50 y 50, ok, ¿y qué espacio tiene esa mujer realmente para desarrollarse, para crecer? Entonces,
cuando a mí me preguntan por las acciones, me parece muy importante siempre aclarar que es necesario un contexto de una mirada más sistémica, más integral, ¿no? Decimos que lo que nos pasa en el mundo en relación a la falta de equidad de género y demás, tiene que ver con multicausas, no hay una sola. Entonces, por eso para mí la mirada sistémica y la mirada integral es súper importante. En ese sentido, de todas formas, nosotros trabajamos mucho primero desde la experiencia de la persona, por ejemplo, desde el espacio físico de trabajo, no sé, dando espacios para lactario, espacios totalmente abiertos, teniendo horario flexible, licencias extendidas, que son licencias no solo para las mujeres, sino para las mujeres y los varones, porque también acá tenemos un rol muy importante en concientizar sobre las tareas de cuidado y la corresponsabilidad, que es muy importante para el desarrollo de la mujer en el ámbito del trabajo. Yo digo, necesitamos a los varones siendo parte de esto que es cómo vamos a desarrollar a las mujeres, ¿no? No, solo las mujeres, desde mi mirada, no podemos, porque esto es con otros y es juntos. Entonces, parte de nuestra estrategia tiene que ver con generar licencias que sean de corresponsabilidad. También Silvia antes mencionaba los principios de empoderamiento de ONU, que nosotros también trabajamos con los principios WEBs por allá por el 2018, somos parte de las iniciativas público-privada para la equidad de género del gobierno de la ciudad, hicimos varios programas de empleabilidad para mujeres de más 45 en contextos vulnerables, adherimos al convenio 190 de la OIT, de la cual Argentina adhirió y está entrando en vigencia dentro de poquito, que promueve contextos y espacios de trabajo en contra la violencia y la discriminación. Entonces, digo, es una mirada muy abarcativa para que esa mujer o esa persona, me gusta decir a mí, pueda desarrollarse y crecer donde quiere. En ese sentido, ahí puntualmente para el desarrollo de lo que es mujeres, sí trabajamos con programas de liderazgo, de mentoreo, animarse, ¿no? Hay que animarse, hay que dar ese paso y entonces creemos acá que los ejemplos muchas veces ayudan. Y en este sentido, como recomendaciones, yo digo que hasta acá ya logramos un camino y estamos, antes escuchaba cuando hablaban de empoderamiento y demás, ya hay algo que cambió, ¿no? Estar acá hoy conversando de esto es señal de que el contexto, de que el mundo cambió. Entonces, si tuviera que recomendar es, bueno, sigamos profundizando eso, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones que vienen con mucha frescura, con mucha transparencia. Me parece que es muy importante darles lugar, escucharlas y sumar esa energía que tienen para profundizar este camino y que no nos queden 200 años, como se dice, para que lleguemos a... Sí, para la equidad de género. Para la equidad de Creo género. que podemos seguir haciendo cosas centrándonos en las personas, creyendo que las personas somos habilidades y capacidades y poniendo foco en puntualmente a nosotros, lo sabés André, nos encanta trabajar con estrategias. Entonces digo, definamos ODS, definamos cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible, aunque sea 1, 2, los que querramos, y pongamos foco ahí y trabajemos en eso. Creo que si todos y todas nos encauzamos para ahí, en ese mismo camino, las fuerzas van a tener mucho más impacto, ¿no? Y vamos a generar más, que haya más espacios y más empresas que sean mejores para el mundo, como las que estamos acá hoy, que se dicen que son las empresas B, ¿no? Una cosa, solo como para recordar, como tengo un par de minutos, me puedo tomar la licencia de recordarte que ustedes también trabajan en género, en lo completo en género, no solo por la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? Porque ustedes... Sí, nosotros, claro, en términos de diversidades, nosotros nuestro modelo de diversidades tiene distintas diversidades y como decía al principio, parte de nuestra estrategia
central en el desarrollo de las personas es que las personas somos habilidades y capacidades. De ahí para adelante todo. Entonces, hoy nosotros tenemos personas del colectivo trans, tenemos personas con discapacidad, tenemos personas más 45, tenemos mujeres, tenemos jóvenes en el último año del colegio secundario que los estamos capacitando. La verdad es que la mirada ahí de la diversidad es ampliada, porque de verdad creemos en que somos capacidades y habilidades. Y cuando yo pongo, hablaban al principio del propósito, ¿no? Cuando yo conecto mi propósito personal, Celeste lo decía, lo contaba mucho mejor que yo, conecto mi propósito personal con lo que me gusta hacer y si encima de eso genera rentabilidad y es un negocio, bueno, perfecto. Entonces, de ahí creo que el desafío que tenemos las empresas es ir por eso realmente y por eso para nosotros también esto de las personas trans fue un descubrimiento porque apareció y porque lo abrazamos y porque hoy nos sentimos muy orgullosos de eso, porque estas personas hoy están en la compañía, se desarrollan, tienen posibilidades y Total. oportunidades como cualquier otra, ¿no? Totalmente, gracias por contarlo. Yo creo que son las tres, la verdad que yo las admiro muchísimo porque han generado esto que bien decía Sandra antes, ¿no? El espacio propicio para que la mujer no solo se empodere, sino para que también pueda crecer, ¿no? Pueda realmente crecer y pueda experimentar una realidad totalmente diferente, donde se siente segura, donde se siente confiada, donde puede ir sumando a otras personas. Yo he crecido con vos, Marian, hace muchos años que trabajo en Gire, así que he crecido profesionalmente adentro de esa empresa, por lo que estoy muy agradecida. La he visto a Celeste crecer, y bueno, y ahora estoy conociendo a Silvia, que me encanta todo lo que hace, y la verdad que la admiro profundamente, y creo que esto, ¿no? Trabajar en redes, o sea, cómo manifestar esto de la sororidad, ¿no? Esto de resonar con otras y de crecer con otras y de ayudar a otras a crecer, creo que en redes como esta, ¿no? Que nosotras nos podemos apoyar, nos podemos impulsar incluso, pero sin duda coincido con lo que decía Sandra al principio, como apertura necesitamos generar esos espacios propicios para que el espacio también permita a la mujer dar este salto, ¿no? Y abrazar ese momento de éxito, ¿no? Que no para todos es lo mismo, por eso creo que Celeste lo explicó muy bien, no para todas es lo mismo el éxito, pero sin duda es el lugar donde nos sentimos que llegamos al lugar donde queríamos llegar, eso es el éxito para nosotras. Así que bueno, de verdad, mil gracias, me encantó escucharlas, gracias por la apertura, por la generosidad, por el querer compartir, por el aceptar tan rápido ser parte del panel de Argentina, y llegamos prácticamente a tiempo, así que Cintia, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ok, sí. Qué magnífico panel. Me ha encantado muchísimo. Y algo que tú decías, Andrea, y que lo has traído a colación de lo que nos decía al inicio Sandra. Felicitarlas porque ustedes, Mariana, Silvia, Celeste, generan esa condición, están generando ese espacio para que estas mujeres empoderadas se puedan desenvolver en un espacio donde se les reconoce, donde son visibles, donde pueden desarrollar todo su potencial. Y ese es el éxito que se viene alcanzando. Y como bien lo decía Mariana y hacía ese énfasis, para todos y todas. Siempre es hombre y mujer. Diversidad. Siempre. No solamente entre el hombre y la mujer, sino también los adultos mayores, las personas con discapacidad, las poblaciones LGTBQ y toda la población en general. Total, Mariana, contá, raza, ni nada. Contá lo último que me contaste el otro día, porque tenemos así, un minuto, la persona que habían incorporado, ¿cómo era? ¿La que está en transición, decís? Bueno, las de transición, pero después una persona enana.
Ah, sí, bueno, nosotros lanzamos, ahí es clave trabajar con partners, ¿no? Con expertos. Y, por ejemplo, Ujú. Diagonal, que es una ONG que trabaja por la inclusión con personas Total. mayores de 45, nosotros hacemos varias búsquedas con ellos y en los últimos 30 días tuvimos 2 incorporaciones que a mí me generaron mucho, en lo personal, mucha conexión. Una persona de 57 años, diabética, que hacía más de 10 años que estaba sin trabajo, que tenía muchísima experiencia, muchísima expertise, y un chico que es, si se dice, como de talla baja, ¿no? Que es enano. Ujú. No sé cómo se Que, dice, por eso, que perdón, toda su pero no vida, sé cómo sí, se por eso dice, pero me... yo se lo pregunté y acá también uno tiene que abrirse y aprender, porque la verdad es que aprendemos Exacto, con el otro, porque no nacemos sabiendo. total, Y total. Agustín hoy está trabajando con nosotros y la verdad que tiene una alegría, una emoción y unas ganas, porque no tuvo oportunidades de trabajo, no las tuvo, porque las empresas no se la daban, porque cuando iba a una entrevista lo dejaban de lado, porque él tiene que tener una silla especial para poder llegar a la computadora. Digo, pequeñas cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Total. Y ese tipo de personas que tienen estas oportunidades, realmente creo que ese es el camino. ¿Por qué? Porque ¿qué importa si Agustín mide 1,70 o mide 1 metro? Si tiene las capacidades, si tiene las Somos habilidades capacidades y habilidades. y Me las quedo tiene con eso, puestas al María. servicio, claro, Sí. digamos, Me de quedo generar con más eso. negocio, ¿no? Y somos Total. más rentables. No, y el otro caso que pensé que me decías, Andrés, que te conté que tenemos una persona que También. nos vino a contar que está en plena transición y cambio de género. De Y género. bueno, y la verdad que nada, no sabíamos qué hacer, porque nunca nos había pasado. Sin embargo, nos lo vino a compartir, lo trajo y dijo, siento que hay contexto, siento que hay espacio, lo contó y lo estamos acompañando a esta persona que también de vuelta está súper agradecida, ¿no? Los re Muchas felicito, de gracias. verdad. Sí, excelente, excelente lo que lo que nos estás compartiendo, Mariana. Me encanta poderlas haber tenido el día de hoy. Silvia, Celeste, gracias, Andrea, De nada. Un por placer. haber generado este encuentro de 3 grandes mujeres. Y vamos a continuar, las abrazo a la distancia y Un pues a gusto. seguirnos acompañando y seguir promoviendo Gracias. acciones. Muchísimas gracias. Pues rápidamente quiero pasar con el siguiente panel. Samantha, ¿estarás ahí? Querida Samantha Morales. Perdón, le toca a Venezuela, perdón. Sí, excelente. Alinis, ¿estarás ahí, Alinis? Sí. Perfecto. Ok, Alinis, entonces quiero rápidamente pasarle la palabra a Alinis Aranguren, quien es la directora nacional de la Red Sororidad Pacto entre Ellas Internacional de Venezuela, pues tiene una gran ponente pues, que nos estará acompañando el día de hoy. Te dejo en sala, Alinis. Tengo el vídeo está apagado. ¿Dónde estás? No te veo. Tengo el video apagado. Perdón, acá está. Sí. Ahí. Ahí, Alinis, ¿puedes? Sí. ¿Puedes? Sí, Ahora ya sí me veo. puedes activar, ya puedes activar tu video. Sí, ¿me ves y me escuchas? Cintia. Ahora no te vemos, pero siento que se está activando tu cámara. Sí, yo te veo. Bueno, no importa. Por lo menos que me escuchen. Por lo menos que me escuchen. Realmente, buenas noches. Les habla la politóloga Lini Aranguren en mi carácter de directora nacional en Venezuela. Les doy una cordial bienvenida al Congreso Internacional de la Red Sororidad. Y de verdad que para mí es un gusto elevar la exposición, sororidad, inspiración y reencuentro con el ser de la licenciada Janet Jiménez. ¿Quién es Janet? Ella es escritora, conferenciante, presidenta de la Academia de la Lengua Española, capítulo Anzoátegui, Venezuela,
representante del Buró Internacional de Capitales Culturales, conductora del programa Actualidad en Letras y miembro fundadora del Club de Leones Lechería, Mujeres e Innovación. Bienvenida, Janet, a tu espacio. Janet. Sí, sí estuvo, ahorita se conectó en sala, no, Ajá. sí es. Sí, yo la vi en sala. Sí, aquí está, pero no sé si nos escucha, no. Janet, por favor, esperamos tu participación en el Congreso Internacional. Creo que tiene problemas con su audio. Me parece que tiene problemas con su... ¿Será que lo tiene apagado y no se ha dado cuenta que está desconectada, que está desactivado? Me parece que sí tiene, porque aquí está ella. Déjame escribirle. Nada. No, aún no. Creo que tiene problemas de conectividad. Sí, tiene problemas de conexión. Así es, sí, tiene problemas de conexión. Esta realidad venezolana. Descuida, a ver, de pronto... ¿Podemos? ¿Qué te ocurre? No la tenemos a ella. Podemos continuar con la próxima ponente, no sé, y después intercalarla en algún momento que pueda hacer la conexión. El problema es que el siguiente, lo que tenemos el siguiente es un panel, entonces no están, no están de pronto todas las panelistas, todavía tienen un espacio, sí, pero porque no están en hora. Sí, creo que ya no se desconectó. Sí. Sí, creo que tiene problemas de conectividad. Veo que se ha desconectado, ya no está. Pues nos queda 14 minutos de pronto al inicio dentro de tu expertise, dentro de lo que puedas compartirnos, de pronto sí ya se pueda conectar. Algo que nos puedas compartir desde el enfoque de la sororidad y relacionarlo de pronto, tú que eres especialista en los derechos humanos. Bueno, interesante, no me lo había planteado, pero solo cuando estás manejando los conceptos de derechos humanos, sabes que son derechos universales, y al ser derechos universales, significa que son derechos que no son individuales, sino generales, que hacen posible que se extienda mucho más allá con la articulación de diversas organizaciones, con la articulación de diversas redes, por lo menos el trabajo que estamos manteniendo y que llevas tú como fundadora de la Red Sororidad, que lo has hecho posible a diversos países, a diversos continentes, que nos has hecho crecer e interconectar en el trabajo que cada una desde su experticia está desarrollando y que hacen posible que podamos entender manos de articulación a potenciar los espacios individuales a espacios plurales y de mucho conocimiento para las mujeres en cada una de nuestras naciones. Yo creo que estás cumpliendo con la Red Sororidad, estamos cumpliendo cabalmente con el ODS 17, el ODS de articulación, el ODS de extender, el ODS 5 en pro de lo que es la mujer, en pro de la igualdad, también encaminando muchísimo lo que tiene que ver
con el ODS 16 de paz y seguridad con la participación de las mujeres. El ODS 10, las dificultades que presentan las mujeres en todo lo que tienen que ver con las migraciones, la feminización de las migraciones, las dificultades que nos podemos encontrar cada una de las hermanas en los países donde muchas hacen lo posible por el crecimiento, y a través de la red Sororidad y nuestra presencia estamos tendiendo espacios de conocimiento, espacios de articulación, donde hacemos posible y visibilizamos con la experticia de cada una de nuestras directoras y las coordinadoras que están anexas al trabajo, que es posible que desde nuestros países podamos extender, visibilizar y hacer crecer la red Sororidad, pacto entre ellas a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, conocimientos que van a hacer que la experiencia de cada una de todas hagan llegar una información real, general, grandiosa de lo que es el crecimiento de la red, y podamos articularnos mucho más allá con las actividades que estamos emprendiendo y que están quedando grabadas, pueden ser visibilizadas posteriormente. Cada una de las mujeres, de acuerdo con el conocimiento que quieran obtener, tenemos paneles desde hace mucho tiempo, con congresos, con conferencias, donde pueden motivarse, ganarse, hasta reeducarse con cada una de las cosas. Me parece maravillosa la actividad que estamos realizando y que estamos haciendo crecer. Sí, muchísimas gracias, Aline, sí es verdad. Y pues las personas que están acá, las que nos están viendo, de pronto puedan identificar en sus países las directoras nacionales de cada país y que puedan integrarse en esta gran red internacional que justamente lo que quiere es ello, ¿no? Muy bien lo que tú has dicho, queremos congregar a las mujeres, queremos ayudarlas a visibilizarlas, a defender los derechos de cada una de nosotras, a que tengamos las mismas oportunidades entre hombres y mujeres, y necesitamos educarnos, necesitamos retroalimentarnos, especializarnos para poder generar estos espacios, y quienes estén alcanzando algún logro, poder apalancar a otras mujeres, poder ayudar, poder ser empática con lo que viene pasando las mujeres de nuestro alrededor, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Me dice Samantha Morales, quien ella va a estar dirigiendo el siguiente panel, que está ya con nosotros en sala Catalina Cajías, Luisa... Perfecto. También está Luisa de Colombia, Luisa Valderrama y Carmen Rodríguez de Colombia. Así que, pues, no veo que esté, ya no está la invitada, pues definitivamente problemas de conectividad en Venezuela, pero un saludo y un abrazo afectuoso por esa predisposición a querer estar el día de hoy con nosotras. Ya está Samantha con nosotros, querida Samantha, ella es la directora nacional de la Red Sororidad Pacto entre ellas desde Honduras, así que Samantha, te dejo para que puedas dirigir el siguiente panel. Chao, chao. Muchas gracias, querida Cintia. Muy buenas tardes y buenas noches, estimadas y estimados amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Es un placer estar aquí con ustedes, y pues estos problemas suceden siempre en eventos en vivo, y es normal, y pues bienvenidas a las hermanas de Venezuela. En cuanto puedan integrarse, pues más que bienvenidas, y un saludo para ellas. Les voy a pedir el favor a Catalina Cajías, Luisa Valderrama y Carmen Rodríguez, por favor, que encienda sus cámaras, porque hace poco miré que estaba Catalina, si mal no vi. Muy bien, excelente, Catalina, un placer enorme verte. Muy bien, pues es un placer tenerlas aquí con ustedes, y en esta tarde vamos a tratar un tema precioso que me encanta, y es sobre el área y el mundo de los negocios, el área mercantil, y es la sororidad y su papel fundamental en el éxito empresarial.
Tenemos para ello a 3 grandes expertas, mujeres empresarias con conocimiento vasto en este tema. Tenemos en primer lugar a Luisa Valderrama, ella es de Colombia, ella es pionera femenina en el continente americano en la industria del mantenimiento automotriz, que impulsa a mujeres en el medio. Ella tiene 42 años de experiencia en este rubro, también ha sido auditora internacional de calidad ISO 9001, es la fundadora y presidenta de la Organización Americana de Mujeres Líderes en Mantenimiento Automotriz, WAM 21. Un saludo a la audiencia, por favor, mi querida Luisa Valderrama. Buenas tardes, muchísimas gracias. De verdad que estos espacios me gustan muchísimo, me encanta escuchar tanto talento, escuchar tanta interés por lo que hacemos, ¿cierto? De una u otra forma, así lo hagamos en diferentes espacios. Y pues un cordial saludo para todos y todas desde Colombia. Bienvenida, Luisa, y estamos muy agradecidas porque estás donando tu tiempo y tu sabiduría en beneficio de miles de mujeres y de hombres que nos miran también en este espacio de la Red Sororidad. También tenemos con nosotras a Catalina Cajías, ella es de Ecuador, ella es CEO Atributos, directora de WEF Ecuador, es miembro de Mujeres Líderes Latinoamericanas, embajadora de Ecuador de la Red Mundial de Mujeres Emprendedoras Constructoras de Paz, es asesora del PNUD, Igualdad de Género en Empresas, organizaciones y mentora en programas de liderazgo para Latinoamérica, con reconocimientos internacionales. Un saludo, mi querida Catalina, a la audiencia y un placer tenerte con nosotras. Buenas tardes, muchas gracias, estimada Samantha de Honduras. Un saludo cordial a Cintia de Perú. Es un gusto para mí compartir este valioso espacio con todas, con todos ustedes que nos acompañan. Aplaudo su iniciativa de juntarnos en este Congreso Internacional. Bienvenidos. Bienvenida y gracias de nuevo por donar tu tiempo y donar tu expertise para nosotras y para la humanidad en general. También tenemos con nosotras el orgullo de presentar a Carmen Rodríguez, ella es de Colombia, es administradora financiera, especialista en gerencia de recursos humanos y desarrollo organizacional, en gerencia de marketing y ventas, es entrenadora de equipos comerciales de alto rendimiento, es especialista en investigación de mercados y en apertura de mercados, es CEO y fundadora de la agencia de consultorías Rocco Marketing en Business 360 SAS. Por favor, mi estimada Carmen, un saludo a la audiencia. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches o buenos días. Creo que hay personitas que están también en Europa. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo, Samantha, Cintia, gracias por la invitación. Mis compañeras de panel, Catalina y Luisa, es un honor estar con personas con tan alto perfil profesional y sobre todo con tan alto nivel de solidaridad entre mujeres. Es un honor, espero compartir buena parte de lo que hemos hecho en nuestra agencia y con nuestra marca Caluro en pro de aumentar el nivel del Congreso. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Estamos entonces comenzando con este panel y vamos a arrancar con la ronda de preguntas y vamos a comenzar con Luisa Valderrama. Luisa, nuestra red Sororidad, Pacto entre Ellas Internacional, considera que la sororidad es la base para la construcción de una comunidad solidaria. ¿Podrías decirnos cuáles son los fundamentos de la sororidad? Muchas gracias, Samantha. Sí, realmente la palabra sororidad es un neologismo, ¿no? Es prácticamente algo que se puso de moda con la equidad de género. Parte de la palabra solidaridad y se aplica directamente a la relación entre mujeres. En un contexto, la relación entre mujeres en un contexto de discriminación sexual, de violencia patriarcal, ¿cierto? Y esa es la esencia, ese es el fundamento del que deriva la palabra de sororidad. Ahora, ¿cómo la recibe el mundo? ¿Cómo la recibe el tema ahorita que está precisamente derivado en un objetivo de desarrollo sostenible que es el número 5, que fue expuesto por las Naciones Unidas en la agenda en el 2015 para la agenda de 2030 y con ampliación a la 2050? Entonces, ¿esto qué generó? Una moda, generó una
una angustia, una carrera por tratar de, bueno, ¿qué vamos a hacer las mujeres y cómo nos vamos a apoyar y qué vamos a hacer entre este tema? Y partamos del tema, vuelvo y les digo, de sororidad. ¿Qué es la sororidad? Es el apoyo, ¿cierto? Es un apoyo incondicional entre mujeres, pero también ese apoyo debe pretender, y un fundamento importante es la responsabilidad de ese apoyo, ¿cierto? O sea, no es apoyo, no es decir, sí, yo quiero que exista sororidad, pero fundamentada en qué. Entonces hay que fundamentarla en el apoyo y en la empatía con esa mujer. Primero que todo es ayudarle a descubrir qué quiere hacer esa mujer, ¿cierto? O sea, qué le motiva, cuáles son sus talentos, cuál es su potencial, porque a veces queremos ayudar a muchas personas y no alcanzamos, ¿cierto? A descubrir y a desarrollar la esencia, ¿no? Entonces, para que la sororidad, el fundamento llegue al resultado esperado, ¿cierto? Que el mundo espera con esa equidad, con ese compromiso, con esa responsabilidad, sobre todo con la integridad que debemos aplicar la sororidad. Entonces es empezar nosotros a conocer y a permitir y darle libertad a la mujer desde su primera infancia a que comience a descubrir cuáles son sus anhelos, sus metas. Nosotros aquí en la Organización Americana de Mujeres Líderes en Mantenimiento Automotriz decimos que, y llegamos a la conclusión, que la dignidad del ser humano consiste en hacer lo que le gusta y no lo que le toca, ¿cierto? Y cuando nosotros apoyamos a la mujer en ese fundamento de que yo quiero hacer, quiero primero ser, yo tengo que primero descubrir y ayudar a descubrir a la mujer quién soy, ¿sí? Primero soy y luego hago. Entonces, ahí parte el tema de la dignidad, ¿cierto? No es lo que el mundo nos impone, no, es lo que yo, desde mi ser interior, he venido a hacer al mundo. Y eso es un fundamento de la sororidad. O sea, no es una moda, es algo supremamente de responsabilidad, de integridad, de compromiso y, lógicamente, de ejemplo, ¿no? La sororidad debe venir con el ejemplo. Yo o muchas personas, no hablo solo de mujeres, de hombres, quisieran apoyar a la mujer, pero finalmente primero no se han descubierto ellos mismos, primero no han tenido logros, primero no han capitalizado su esencia de ser. Entonces, yo no puedo dar de lo que no tengo, ¿sí? Y hay un tema que también es muy trascendental en la sororidad. Yo no puedo tener sororidad si primero no me quiero yo. La mujer que yo debo amar más en el mundo es a Luisa Fernanda Valderrama, y enseñar a esas mujeres a que sí, primero se amen, porque si yo no tengo amor, no puedo dar amor. Si no siento sororidad por Luisa Fernanda, no puedo dar sororidad, ¿cierto? Entonces, esos son los fundamentos. Los fundamentos es, abandonemos el tema, abandonemos la angustia, abandonemos las fechas, abandonemos los decretos, ¿cierto? Porque a veces queremos imponerlo a la fuerza con temas políticos y vamos a decretar que el 50% de mujeres tienen que ser, sí, pero no estamos preparadas, pero no sabemos si lo queremos hacer, pero no nos hemos descubierto nosotras mismas. Entonces, el fundamento de la sororidad parte del descubrimiento de nosotras mismas. Que estemos apoyadas por otras mujeres a descubrir realmente qué quiero hacer yo para alcanzar mi dignidad. Mi dignidad consiste en hacer lo que me gusta y no lo que me toca. Excelente, Luisa, y has dado en el punto, porque muchas veces cuando queremos ayudar, nosotras pensamos que vamos con un plan y decimos, este plan te conviene, y sin haber consultado incluso con la otra persona. Entonces, y tal vez la otra persona están totalmente en otro rumbo y en otro nivel. O también sucede que la mujer que quiere ayudar tal vez no se conoce del todo y hace falta ese trabajo interno para luego hacer ese trabajo externo. Excelente reflexión, Luisa, me encantó. Ahora, ¿sí? Perdón, le quiero complementar, ¿cierto? O sea, yo pienso que lo más triste cuando uno escucha y tenemos interacción con personas de edad adulta o en edad media, ¿cierto? A mí me da mucha tristeza cuando la persona dice, yo hago tal cosa, pero me hubiese gustado ser tal cosa. Y yo pienso y digo, bueno, todavía está a tiempo porque nunca es tarde, ¿cierto? Pero ha perdido su vida haciendo lo que le toca y no lo que le gusta. Y si nosotros un fundamento de la sororidad es respetar, ayudar a que la mujer, con quien yo interactúo como amiga, como empresaria, como prima, como hermana, ¿cierto?
empiece a descubrirse ella misma, es el paso fundamental para Sin esa. lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas. Y es toral conocerse y conocer primero a nuestra prójima, a quien pretendemos ayudar. Muchísimas gracias, Luisa. Ahora continuamos con Catalina. Catalina, en una organización, la sororidad se refleja en un ambiente más armónico y en la consolidación de equipos de trabajo más efectivos. ¿Cómo podríamos fomentar la sororidad en las organizaciones, en las sociedades mercantiles? Tu micrófono, Catalina, no te escucho. Ya, sí. Perfecto, listo, ya. Antes de responder tu excelente pregunta, bueno, súper afortunada de compartir de este panel y escucharle a Luisa, escucharle también a Carmen Rodríguez. Yo dividiría, estimada Samantha, tu pregunta en dos partes. O sea, he visto por algunos años en mi práctica profesional que lo que más le cuesta a la mujer es entender que tenemos que unirnos para lograr lo que queremos. O sea, no podemos competir con hombres, pero tampoco contra las mujeres. La competencia tiene que ser exclusivamente con uno mismo. He visto y sucede muy seguido donde la mujer compite con la otra para no permitir que crezca. O sea, es posible entender que a veces hay espacios, sobre todo en las grandes corporaciones, que el esfuerzo ha sido tanto para lograr llegar a ese cargo que cuesta mucho trabajo aceptar que otra pueda hacerlo o ayudarla a que siga escalando. Entonces, las mujeres tenemos que entender que primero empecemos por nosotras, que nos responsabilicemos por nuestra propia vida y que tenemos que ayudarnos unas a otras a aprender también a tendernos la mano. Hay un libro que circula durante estas últimas semanas y la traigo acá a esta ponencia. Me encanta, es un libro de manejo de empresas con mente, corazón y manos. Se los recomiendo porque nos habla muchísimo sobre la inteligencia social, pero desde la primera instancia de la transformación personal. Así podemos entender y enfocarnos que si apoyas o empoderas a una mujer, también empoderas a una comunidad. ¿Por qué? Porque su logro impulsa a las economías más prósperas y estimula la productividad, el crecimiento empresarial de los negocios. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué no unirnos si nos beneficia a todas? Si gana una, ganamos todas, así siempre lo menciono. Y para fomentar la sororidad en las organizaciones, uno, es necesario estar dentro de los valores y políticas de las empresas. Los datos nos demuestran que mientras más grandes son las organizaciones, son altamente masculinizadas. Eso significa que existe una gran participación femenina. Entonces, es clave la práctica de la sororidad en este tipo de espacios. La sororidad no es solo un término, no solo es un concepto, no hay que decirlo. Se necesita llevarse a la acción y que esto se vea reflejado en todos nuestros role models. Dos, el uso de la comunicación incluyente. O sea, es necesario atenuar el concepto desde el punto individual. Es importante no confundir la sororidad con un apoyo ciego entre las mujeres. La sororidad no plantea que tengamos que ser mejores amigas ni que entre todas nos caigamos bien. El término sororidad se refiere a la hermandad entre mujeres con respecto a la desigualdad de género. Así, entender que hacemos parte de un sistema que de alguna manera a cada uno nos tiene limitadas en avances y que si no nos vamos a aliar, es posible que no podamos enfrentarlo. Así pues, por ejemplo, puede ser la violencia. Entonces, si es que nosotros nos aliamos, ¿qué puede pasar? Aumenta la participación de las mujeres en los niveles medio y superior en la toma de decisiones, promociones, brechas salariales,
cero tolerancia al acoso sexual. Y finalmente, incentivar al empoderamiento y promover la autoeficacia en las colaboradoras. Ya bien lo dijo Luisa, es importante maximizar la esencia de la integración porque es vital. Saber cómo establecer y mantener las relaciones humanas que estimulen un ambiente de trabajo productivo, coordinado y eficiente, incluso no presencial. Es clave ahora en estos tiempos ser capaz de mostrar tolerancia, respeto y saber ajustarse a ambientes multinacionales, horarios diferenciados, a interactuar con personas de diferentes ideologías, religiones, países y formas de hacer negocios y formas de exponer, formas de participar. Entonces, ya no hay cabida para ese tema de prejuicios. Entonces, existe una gran diversidad de comportamientos, protocolos de trato y formatos de socialización. Hoy debemos acoplarnos a un estilo de vida multitarea en ambientes virtuales, colaborativos y plataformas de tiempo real, así como esta, que generan valor. Hoy la clave es lograr cooperación, coordinación, ese rendimiento e interacción eficiente a distancia. Es necesario, sí y sí, un trabajo individual y de florecimiento humano. Al hacerlo, solo vendrán beneficios de enfoque como de ser más asociativas, generar esos tejidos humanos, esas conexiones y creadoras de círculos virtuosos. Y además, dejar una huella positiva para las generaciones, esas generaciones que vienen detrás nuestro. Catalina, muchísimas gracias. Y es que en efecto, la sororidad, como has dicho, es un concepto que va más allá de un simple concepto teórico. Es muy profundo, es una hermandad y también tiene mucho que ver con la tolerancia. Es aceptar nuestras desigualdades, sin embargo, trabajar juntas en ello. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con Carmen. Mi estimada Carmen, esta pregunta en lo personal a mí me encanta porque tiene que ver muchísimo con el mundo comercial, el mundo del derecho mercantil. Y muchas veces estos conceptos tienden a confundirse o mezclarse y a creerse que son iguales unos a otros cuando no es así. La pregunta es la siguiente, Carmen. ¿Cuál es la diferencia entre emprendedores, empresas pyme y futuros exportadores? ¿Y por qué es importante el branding y las estrategias en cualquiera de estos actores? Bueno, pues gracias por este espacio nuevamente. Esta respuesta es como un complemento a lo que hablaba Luisa y a lo que hablaba Catalina. En cuanto a Luisa, tiene que ver con lo que le gusta a la gente y lo que le toca hacer a veces obligada. Entre eso vamos a hablar estrategias y cómo planear desde la idea. Y tiene que ver con lo que hablaba Catalina, con ese manejo y esa transformación personal. En cuanto a nosotros como agencia de consultora, lo que hacemos es que dentro de las personas que lleguen a nuestra empresa, llámense emprendedores, empresarios pyme y futuros emprendedores, es encaminarlos a esa transformación. Y esa transformación va mucho más allá de lo personal, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de lo que nosotros manejamos unas metodologías que llamamos de oruga mariposa. Ustedes pueden ver nuestro logo es una mariposa con un bombillo, y lo que hacemos es llevar precisamente a esos personajes de la mano dentro de unas variables del marketing para que puedan abordar tanto precio, promoción, producto, plaza, canales de comercialización, estrategias de branding, estrategias de producto, con una transversal que se llama posicionamiento.
¿Qué es lo que espera un empresario poder lograr cuando crea una empresa o un emprendedor cuando tiene una idea o un futuro exportador? Lograr rentabilidad, y lo hablaba una panelista anteriormente. O sea, uno espera montar negocios con ánimo de lucro, más no con ánimo de pérdida. Entonces, eso es lo que esperan y por eso nosotros como Rocco Marketing and Business a veces sonamos como si fuéramos una fundación, y nosotros somos una empresa común y corriente. ¿Qué es lo que hacemos? Acogemos emprendedoras, empresarias o futuras exportadoras. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de lo que habla la sororidad y ese papel fundamental que tiene en el éxito empresarial, y no me desvío dentro de la pregunta, quiero hacer énfasis en esto. El éxito empresarial se logra cuando yo logro trascender un país, cuando yo logro que mi producto, esa idea, ese sueño, salió de donde yo estoy y lo estoy llevando a otro lado. Pero para yo poderlo llevar al otro lado, yo tengo que devolverme en el tiempo y pararme desde el punto de vista de ser emprendedor. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Entonces aquí es donde viene el empoderamiento femenino desde la transformación y la productividad de sus sueños, sus talentos y todas sus ideas a través de un impacto social, a través de un impacto ambiental, un impacto de innovación. ¿Cómo se logra eso? Primero que todo, nosotras las mujeres tenemos dos capacidades muy grandes, que son una, la capacidad y la actitud que tiene para aceptar retos. Y esos retos son fabulosos, son esos retos de resiliencia, de cambio, de solidaridad, de dar. Y eso se llama transformación. Entonces, bienvenidas todas aquellas que quieren una transformación en su idea, llámese emprendedora, en su producto de talla que va mundial, llámese empresaria, en su producto de talla mundial que quiere trascender y cobertura, escalabilidad, llámese futura exportadora. ¿Cómo las llevamos? Esa empresa, esa emprendedora se va a llamar oruga. ¿Y esa oruga en qué hacemos y la acompañamos? Esa oruga la acompañamos en que trabaje por ese talento que ella misma tiene. Ese sueño lo vuelva realidad y lo vuelva y lo monetice. ¿A través de qué? De un modelo de negocio que vaya acorde a las ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Las ODS nos están diciendo, el mundo necesita cosas. Deme soluciones para esas cosas que yo necesito. Entonces es crea, pero desde la necesidad de la gente. No crea producto. Ah, es que yo hago yogur de cabra porque eso es lo que yo sé hacer desde chiquita. Sí, pero utiliza ese talento para saber si ese yogur de cabra tiene las proteínas suficientes para alimentar a los señores de La Guajira o a los niños de La Guajira que están aguantando hambre. O sencillamente recicle porque sencillamente va a evitar que el agua se agote. Ese tipo de cosas es trabajar bajo un modelo y bajo un propósito que también lo hablaban anteriormente. Y ahí es donde encontramos ese empoderamiento de sueños y ese empoderamiento de la productividad, buscando esas necesidades. Y eso hace, en términos de marketing y de estrategia, poder dirigir esas estrategias a segmentos de mercado que en realidad los necesiten o a esos nichos. Voy a sacar un yogur de cabra para niños, voy a sacar un yogur de cabra para adultos, voy a sacar un yogur de cabra para dietéticos, para diabéticos. Entonces, dentro de eso, hemos estado acompañando emprendedoras que pertenecen a cooperativas que quieren montar sus negocios porque ya han quedado sin trabajo, porque son pensionadas, porque definitivamente ya se cansaron de trabajar. Hemos estado acompañando un colectivo llamado Artesana, que son señoras sobrevivientes de cáncer y que definitivamente han encontrado en Artesana un refugio para ellas, calidad de vida, calidad del ser, encontrarse con ellas, y las hemos apoyado en la parte de comercialización y manejo de una tienda para comercializar sus productos, porque ellas a través de las terapias de las artes y de todas sus manualidades, pues logran interiorizar un poco esa sobrevivencia al cáncer, pero no saben vender, no saben comercializar, y eso es lo que le pasa a estas orugas, en esta etapa de oruga, emprendedoras divinas. Tienen muchas ganas, muchas ideas de transformación, pero no saben por dónde arrancar. Ahí las hemos acompañado. Madres cabezas de familia que se reúnen y quieren armar ferias de asociación. Estamos acompañando un colectivo grande que se llama Soy Mujeres Emprendedoras de Bucaramanga, donde a las orugas no les cobramos, las acompañamos. Por les digo, aquí estamos sin ánimo de pérdida, pero también con ánimo de lucro, pero a las emprendedoras las tratamos con mucho cariño. Vengan acá, les decimos por dónde tienen que ir, de qué manera. Y después pasamos a una pupa hermosa, crisálida, que se llama Empresaria Pyme. Esa Empresaria Pyme la acompañamos en esa inclusión para ese trabajo en equipo. O sea, usted debe ya de salir de ese chip que es empresaria solita, que trabaja por ella misma, por el pan de día de su familia, y aquí ya va a manejar un equipo.
lo que decía Catalina, ese empoderamiento de poder tener gente a cargo, de poder mejorar esas habilidades blandas, esas competencias de líder, además de esa parte de habilidades maravillosas que decía nuestra compañera de Venezuela sobre el tener ese don de organización y de administración. O sea, nosotras las mujeres nos catalogamos por eso y nos llaman en todas las empresas por eso, porque somos las que no quitamos un peso, las que somos más organizadas, porque llegamos más temprano, no trasnochamos mucho, somos más responsables. Entonces es llevarlas a ser esas altas ejecutivas en sus propias empresas y de alguna manera poder ejercer una empresa con propósito B, como también lo decía nuestra compañera Celeste. Tenemos acompañamiento a una empresa de confecciones que en este momento tiene señoras que están en la cárcel y otras señoras que también han tenido problemas en el hogar por violencia intrafamiliar. Ella las ha acogido, les ha enseñado y nosotros lo que hacemos es acompañarlas en el proceso de comercialización, de marketing, de todas esas estrategias que tienen que ver con las 4 variables de marketing. Y bueno, y eso es maravilloso mundo. Excelente. Finalmente, pues llegamos a nuestras queridas mariposas, ¿cierto? Y esas mariposas pues son esas futuras exportadoras, esas que abren esas alas y ya quieren volar más allá. Y ellas, ¿cómo es el acompañamiento? Pues sencillamente tenemos que trazarles un producto con un perfil exportador. Y ese producto con perfil exportador viene acompañado de unas estrategias. ¿Y esas estrategias cuáles son? Estrategias de aceleración, de cobertura y de escalabilidad. Entonces es un checklist de todos esos requisitos que usted necesita para llevar su producto fuera. Es una capacitación en buenas prácticas de acuerdo al origen del cultivo, es una capacitación de una ruta exportadora o un alistamiento de su producto, acompañarlas y capacitarlas para enfrentarse a esas ruedas de negocio, esos networking, esos mercados nuevos. Y sobre todo, evaluar si tienen la capacidad instalada, si tienen esa capacidad productiva, capacidad logística. Y en este caso estamos acompañando ahora una asociación de agricultores de aguacate que está próximo a instalar, ojalá que sí pueda ser de la mano de todos, una fábrica de aceite de aguacate para poder llevar a Arabia. Ya tienen el cliente, tienen el cultivo, vamos a empezar el proceso. Y el año pasado estuvimos haciendo acompañamiento comercial, también de entrenamiento de ventas, de acompañamiento a ferias, a una empresa que se llama Mucavis, en la cual también le creamos el logo, su branding, que es la estrategia más ganadora que puede haber, se llama branding, que es crear marca. Se llama Mujeres Caficultoras de Bisbao y Herrera, Tolima, y básicamente es una asociación de mujeres que cultiva café. Entonces, como pueden ver... Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu respuesta. Es un amplio trabajo el que están haciendo y sobre todo estoy viendo como perfilando, ustedes estaban perfilando por la responsabilidad social, de la cual más adelante vamos a hablar un poco. Ahora continuamos con Luisa. Gracias. Luisa, nuestra red Sororidad impulsa la hermandad entre mujeres, del percibirse como iguales, lo que recién comentaste, pudiendo aliarse, compartir y sobre todo unirnos para cambiar la realidad debido a que todas o de diversas maneras hemos experimentado de una u otra forma opresión. ¿Podrías hablarnos, Luisa, sobre la integridad en el desarrollo de la sororidad? Tu micrófono. Sí. Ya, gracias, Samantha. A mí me encanta este tema, me encanta esa combinación entre la equidad de género y la integridad. Partamos de algo. La base del cambio del mundo, si queremos cambiar el mundo, la base es la educación, ¿cierto? O sea, tenemos que partir de la educación. Tenemos que partir de la responsabilidad con que nosotros vamos a practicar esa sororidad y en la forma en que nos vamos a apoyar, lo que hablaba unas mujeres con otras, no por amistad, sino por la relación misma que interactuamos. Todo el día interactuamos con mujeres y hombres y es una interacción más firme, menos firme y muchas veces resultamos con unas interacciones extraordinarias en el día, aunque el acercamiento de amistad no sea tanto, pero si hay una interacción. Nosotros desde la organización descubrimos, hacemos parte de una industria que es la industria del mantenimiento automotriz y es
tal vez de las últimas industrias que comenzó a moverse a darle participación a la mujer. Si nosotros miramos los indicadores de participación en esta industria, podríamos llorar, ¿cierto? Y decir, ¿qué está pasando en esta industria? Porque la gente inmediatamente cuando se dice mantenimiento automotriz se imagina es un taller con muchos hombres sucios, sí, y sucede que la falta de conocimiento de esta industria, ¿cierto? Que las niñas no conocen, que estas nuevas generaciones no conocen, e incluso muchas mujeres que ya están en las universidades no conocen la industria. Se inclinaron por una ingeniería mecánica, por una ingeniería eléctrica, por una ingeniería, pero no conocen la industria del mantenimiento automotriz. El alcance de la industria del mantenimiento automotriz es la participación, por ejemplo, en la industria espacial, en la industria aeronáutica, en la industria naval, en la industria militar, en la agricultura, en la construcción, en la industria civil, en logística, en transporte masivo. Es donde exista un automotor, existe mantenimiento automotriz, ¿sí? Y el alcance y el impacto de esta industria es un tema trascendental. Yo les invito, siempre les digo a las personas a las cuales me refiero, les digo, mire a su alrededor. Mire dónde usted está sentado, mire lo que comió hoy, acuérdese de lo que comió hoy, absolutamente todo se transporta. Y el 80% de todo lo que usted utiliza y lo que usted como ser necesita, se transporta. Y necesita automotores para el progreso de la humanidad. No nos podríamos transportar sin un automotor, no se podrían generar muchas cosas sin un automotor, pero el desconocimiento en las mujeres de esa industria, pues lo que yo no conozco no voy a ir, no voy a atreverme, no sé si realmente sea un reto para mí o no sea un reto. Entonces la integridad de la sororidad parte en eso, en la educación, ¿cierto? En mostrar la realidad, en poner absolutamente todo el plano sobre la mesa y decir, mire, este es el espacio que la industria automotriz ofrece y así a través de esa orientación vocacional comenzar a que las niñas sean y sueñen, ¿no? O sea, en una ocasión yo les decía a unas niñas en una orientación vocacional, yo les decía, levanten la mano, ¿a quién le gustaría viajar en un barco, en un transatlántico, ¿cierto? En un crucero, siendo responsable de que ese barco no se hunda? Entonces, fíjense la perspectiva y entonces sí, yo les decía, eso es la industria del mantenimiento automotriz. O sea, alguien debe ser responsable y estar pendiente de que ese barco no se vaya a hundir, ¿cierto? Y qué mejor que yo pueda vivir la vida en un crucero para allá, para acá, y que por eso me paguen haciendo lo que más me gusta. Eso es integridad, perdón, Samantha, eso es integridad en sororidad. ¿Cierto? O sea, es llevar el apoyo en el conocimiento del ser, ¿cierto? De obtener las metas, es valorar y potenciar hacia el desarrollo de los talentos. Es la importancia de hacerlo también con ejemplo. Nosotros tenemos unas asociadas extraordinarias, pioneras también en todo el continente, en diferentes industrias, y mostramos y decimos, mire, sí se puede, es que ya hay. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia está la primera ingeniera naval, ella es oficial de la Armada Nacional y fue la primer mujer, ¿cierto?, en tener la capacidad de ser responsable del mantenimiento de los buques de guerra aquí en Colombia. Tenemos otra asociada que ella es la jefe de calidad de construcción de aviones aquí en la CIAC, aquí en Colombia. Tenemos otra asociada en Brasil que es la gerente de mantenimiento del cuarto proyecto agrícola más grande de Brasil. Sí, entonces, fíjese que el ejemplo también hace parte de esa integralidad, ¿no? O sea, no es salir a decir, vamos a ver si se puede, no es, mire, tenemos unos referentes, ¿cierto? Y esos referentes han pasado por un camino y extraordinario, han tenido que romper obstáculos, han tenido que quebrar techos de cristal, pero fíjese, sí se puede. Sí se puede. Y entonces ya empezar tanto en el conocimiento de lo que queremos, de lo que manejamos, ¿cierto? No sé si en todos los países se utiliza esa frase que a mí me parece tan importante, también digo, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. No. ¿Cierto? Y lo que nosotros queremos en la industria es mujeres empoderadas, mujeres con esa pasión, mujeres que vibren de la emoción de ver un equipo, de un avión cuando sale a volar, de un buque cuando sale, cuando recoge sus anclas y sale, de los tractores como hacen toda la siembra, que vibren, que se emocionen y que lo sientan, que por sus venas no corra sangre sino ACPM.
Vaya, Luisa, es que realmente la necesidad de mujeres empoderadas está en todos los estratos sociales. Es una urgencia la que tenemos en América Latina de mujeres empoderadas, sobre todo en el poder político. No, que no sean mujeres que vayan solamente por devengar o un sueldo, no, sino que se necesita esa pasión, como vos decís. Muchísimas gracias, mi querida Luisa. Es un placer siempre escucharte. Con esa pues derroche de sabiduría y de experiencia que se te nota una mujer maestra del empoderamiento. Gracias, Luisa. Una frase para terminar. Nosotras que estamos liderando y con esos excelentes compañeras, Catalina y Carmen, que es un honor compartir con ustedes este panel. Yo pienso que todas nos deberíamos preguntarnos, ¿cierto? O sea, ¿qué esperamos de las mujeres? ¿Que sean o que copien? Así es. Y debemos esperar que sean. Que sean, claro. No, porque de copien ya estamos hasta acá. Entonces, eso es de romper moldes, ¿verdad? Entonces, el empoderamiento hace que rompamos moldes. Muchísimas gracias, mi querida Luisa, como siempre, excelente. Y ahora continuamos con Catalina. Catalina, la colaboración es la llave que abre muchas puertas. A esto se refiere precisamente el término sororidad, vínculo de solidaridad entre las mujeres, fundamentado en la lucha por el empoderamiento femenino. ¿El liderazgo de las mujeres consideras vos que impulsa el éxito empresarial? Por supuesto, por supuesto. Incluir en el mercado laboral significa mejores resultados para las empresas. Ya muchos estudios demuestran que los equipos de trabajo diversos aportan mejores soluciones, ya que fomentan la creatividad y la innovación. Definitivamente, dos cabezas piensan mejor que uno, pero dos visiones hacen la diferencia. Hoy en día, invertir en la mujer es más que una simple alternativa. Es ese camino a seguir por toda empresa con un criterio alto de innovación que busca estar a la vanguardia y con el objetivo claro de prosperar. Los problemas de la mujer se tienen que resolver en todos los aspectos. Es necesario generar una conciencia de cooperación entre hombres y mujeres, buscando esos beneficios para todos, logrando generar primero madurez como sociedad y después cambios que beneficien a un país entero. ¿Y por qué hago hincapié entre hombres y mujeres? Porque yo reemplazo la sororidad con el liderazgo colaborativo. Yo creo que el liderazgo colaborativo nos lleva a una escala superior donde todos ganan, dejando de lado la competencia entre mujeres contra los hombres, porque ese tampoco es el camino. El verdadero liderazgo colaborativo tiene por esencia y definición la equidad de género en su corazón, donde lo que se busca es maximizar el valor de ambos, de hombre y mujer en general, así como todos los actores que potencian a las organizaciones. ¿Qué puedo comentarles como práctica de esa sororidad, de ese progreso o de esa práctica también de ese liderazgo de las mujeres? Es que como presidenta de Wiki, en conjunto de mujeres excepcionales que acompañan al consejo, expertas en diferentes sectores, hemos implementado el empoderamiento y atención a la educación mediante una aceleradora virtual. Y esto es gracias a esas alianzas, a esa sororidad, a esos liderazgos colaborativos de organismos internacionales, donde pudimos becar totalmente gratis a 374 mujeres. ¿Sí? Bueno, 374 participantes. El 96% fueron mujeres y el 4% fueron varones. 10 módulos, 3 certificaciones con un enfoque de eso, llevar el liderazgo de la mujer al éxito en los negocios. ¿Para qué? Para incrementar su rentabilidad, incrementar la empleabilidad, pero sobre todo aumentar la productividad. Entonces, otra práctica que podría mencionarles que estamos
que estamos visionando y cuando hablamos de ese liderazgo, de esa equidad de género, de esa unión o de esa construcción, también quiero hacerles una cordial invitación. Este noviembre, este 11 de noviembre de 2021, Web Ecuador abre las puertas a speaker de alto impacto de habla hispana, de diferentes sectores, un encuentro con alcance en más de 19 países. Nosotros nutrimos con nuestro propósito a una Latinoamérica más unida y conectada con el mundo para inspirar, para llevar esas excelentes prácticas, esos nuevos caminos, cuáles han sido esos puentes de llegada y también mostrar a más mujeres referentes de éxito. Así que les invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Web Ecuador. Siempre bienvenidas, bienvenidos a transformar y trabajar en pro de esa hermandad fuera de cualquier frontera. Entonces, reciban de mi parte un fuerte abrazo y espero, querida Samantha, te haya respondido a tu pregunta. Claro que sí, Catalina, muchísimas gracias. Y es que evidentemente el liderazgo de una mujer empoderada en una empresa, en el gobierno, en donde esté, marca la diferencia, indiscutiblemente. Muchísimas gracias, estimada Catalina. Ahora vamos con Carmen. Carmen, ya en tu respuesta anterior, pues ya se iba viendo la rasgo de la responsabilidad social que tu empresa o vos como comerciante manejas dentro de tu empresa. Particularmente cuando en una sociedad mercantil se aplica el concepto de responsabilidad social, esto te va indicando que está dirigida por seres humanos con conciencia hacia su entorno, hacia su prójimo. Y en el caso de Rocco, ¿cómo ha sido el proceso de creación del emprendimiento Caluro, la marca de responsabilidad social de la agencia de Rocco? Bueno, se me acaba de enchinar la piel cada vez que se habla de esto. Es una emoción. Digamos que es la parte social de la empresa, pero es la parte emocional. Rocco básicamente se compone de Rocco es Rodríguez Correia, que son las siglas de nuestros apellidos. La empresa está conformada por Luisa y por mí, que es mi hermana. Es una empresa de sororidad. Entonces, pero también tiene un componente que es un niño especial de 47 años con discapacidad cognitiva, que es mi hermano. Hace 2 años muere mi mami. Yo trabajaba en Ecuador liderando también otros proyectos allá, regresé a Colombia y ahora soy la mamá de Robin porque mi mamá fallece. A raíz de eso, pues vemos ciertas ausencias de alguna manera en temas acá en Colombia de acompañamiento para personas con discapacidad cognitiva. Estoy hablando solamente de la cognitiva, que tiene un rasgo de retraso mental. Entonces decidimos desde la empresa, bueno, nos pusimos un reto. Si hacemos un acompañamiento a las personas que hacemos a nuestras orugas, crisálidas o mariposas, pongámonos el reto, ¿qué puede hacerse con una persona con las capacidades que tiene mi hermano? No discapacidades, las capacidades. Pues resultó ser un artista de primera, un actor de primera, de todo. Y en el camino del acompañamiento con él, de llevarlo al colegio, se gana un premio, resultó ser el mejor actor, el mejor pintor, y nosotras, ¿qué es esta maravilla? Y entonces él veía que la hermana vendía, y entonces él también quería vender, él veía que, yo veía que la hermana hacía conferencias por el computador, y él también quería hacer, veía que la hermana se peinaba así, y él también quería hacer, ponerse bien bizcochito, bien hermoso. Entonces, listo, vamos a hacer. Empezamos en la pandemia empiezas a hacer una cantidad de dibujos y yo le digo al diseñador, cojamos esos dibujos, digitalicémoslos y pongámoslos en unas camisetas y en unos vasos y pongamos unos muca a ver qué tal va. Si eso suena a la flauta, me comprometo a hacer el acompañamiento a muchas mamás que estén pasando por este mismo tema, porque yo no soy la mamá de Robin, soy la hermana, pero ahora soy la mamá. Y créame que es un tema y un vacío muy grande el que hay en la sociedad para incluirlos a ellos. Entonces, así fue. Hoy en día nace Caluro precisamente como marca, que es Carmen, Luisa, Luz, que es mami, porque tiene 2 punticos la U, y Robin. Caluro, arte hecho con amor.
donde él lo que hace son unos dibujos que hoy en día ya están en proceso de registro de patrón 2D ante la Superintendencia de Industria y Comercio en derechos de autor por el tema de los avatar, y estamos en proceso de registro de marca. Ya los estamos comercializando, ya están comercializándose en Estados Unidos, y a la par de ellos, pues hemos estado entonces apoyando a colectivos y a personas y a mamitas que tienen esos hijos, que tienen esas capacidades tan especiales, porque no es discapacidad, sino capacidades especiales, que hacen pulseras, que hacen cositas en trapiche, que pintan, que cantan, que además bailan. Hay un niño que es karateca, Dios mío, eso abre esas piernas impresionantes. Entonces, esos talentos, con esas actitudes que tiene la hermanita y las hermanitas, pues los hemos ido llevando a ellos al éxito, digámoslo en ese sentido. Entonces nace Caluro, y a la par se van uniendo otras empresas, otros proyectos, otros empresarios, otros emprendimientos. Y de paso, pues de ahí también sale el tema de Artesana. Caluro ya está dentro del colectivo de Artesana como una de las marcas que acompaña el colectivo asociativo. Tenemos todo el tema de las mujeres emprendedoras de Bucaramanga que le contábamos, donde se han unido varias empresarias también a emprendedoras a apoyar el proyecto. Y pues básicamente ese es como todo el tema, el amor de dos hermanas, el amor de un cariño, de un anhelo de una mamá y de un sentimiento. Entonces nos volvemos responsabilidad social. Y esto tiene que ver mucho con temas de marketing, de negocios y de ventas. Aquí lo voy a cerrar con el tema de la primera pregunta que me hiciste. Cuando uno quiere lograr un posicionamiento, llámese empresa, llámese emprendedora, empresa pyme o futura exportadora, la estrategia más grande se llama branding. Y el branding es crear marca, es empezar a hacer ruido, es empezar a hacer un ruido con un propósito, pero ese propósito debe ser un propósito social, un propósito ambiental, un propósito de innovación. Si yo logro que eso se haga un conjunto, yo trasciendo, hago que las personas me recuerden. Yo sé que después de esta charla ustedes van a acordarse de Caluro, @Caluro, arte hecho por amor, se van a acordar de Robinson cuando vean nuestros dibujos. Entonces hay que empezar a generar eso. Es esa parte diferencial que yo tengo como emprendedor y como empresa, que lo estamos haciendo ahora con Caluro, que ha movido muchísimas fibras, es mucha la gente que nos apoya. Es más, yo siento que Caluro ha abierto mucho más las puertas de nuestra agencia. Muchísimas gracias, espero que sea así. No sé si tengas alguna otra inquietud. No, todo lo contrario. Muchísimas gracias para vos, mi querida Carmen. Muchísimas gracias, Luisa, Catalina. Y ese proyecto de Caluro es hermoso, definitivamente. Es precioso y es aprender de tus propias experiencias y devolverla a la humanidad. Es una belleza. Te felicito y estoy segura que tu madrecita pues está muy orgullosa de ustedes porque están cuidando a su hermano. Claro que sí, ellos se vuelven sus ancestros. Muchísimas gracias, Cintia. Un abrazo, Esmeralda, y un placer haber compartido con ustedes este maravilloso panel. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias, Samantha. Gracias, Cintia. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a cada una de ustedes, excelente participación. Me encantó verte, querida Carmen. Nos vimos en Estados Unidos en un encuentro de mujeres empresarias y me encantó esta vez poder estar contigo, al menos en sala. Entonces, ahora quiero dejar a Esmeralda Martínez. Ella es la directora nacional de la Red Sororidad Pacto Entre Ellas en México. Así que adelante, querida Esmeralda. Muchas gracias, querida Cintia, pues muchas gracias, realmente felicito, hasta ahorita llevamos paneles, aportaciones bastante importantes, y ahora pues vamos aquí a presentarnos desde México con un panel bastante interesante. Aquí tenemos a 3 maravillosas mujeres, doctoras, mujeres empoderadas, que el día de hoy pues nos unimos desde la parte de la sororidad, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar con ellas. Nuestro tema es la aplicación de la sororidad y el empoderamiento femenino en el derecho y las políticas públicas en México. Les voy a presentar a nuestro panel. Yo orgullosa siempre de poder compartir con mujeres profesionales y destacadas, y ahorita pues todas aquí desde diferentes partes de la República Mexicana, desde Chetumal, desde Oaxaca,
y nuestra estimada doctora Sonia desde Sonora, si no me equivoco. Sinaloa. Siempre confundo las S. Pero bueno, aquí vamos a iniciar entonces. Les voy a presentar en primer lugar a la doctora Luz Margarita González. Ella es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Derecho, otra maestría en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios, un doctorado en Política Criminal, especialista en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores, diplomados en Psicología Criminológica, en Balística Forense, en Derechos Humanos y las Fuerzas Armadas, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Pública y Juicios Orales. Sea usted bienvenida, estimada doctora Luz Margarita, a este foro. Si quiere saludar brevemente. Sí, pues muchas gracias por la invitación y pues bueno, saludos aquí desde Chetumal, Quintana Roo, México. Muchas gracias. A continuación les presento a la doctora en Derecho Sonia Escalante López. Ella es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Procesal Constitucional, especialista en garantías constitucionales, tiene una maestría en Derecho con mención honorífica, tiene 2 doctorados honoris causa, es autora y coautora de 25 obras, además de haber escrito ya como autora y coautora más de, bastantes artículos. Además, ella dirige la revista digital Derecho y Opinión Ciudadana, editada por el Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. Bienvenida, estimada doctora Sonia Escalante, si gusta dar un saludo breve a nuestro público. Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches. Agradezco a la Red Solidaridad Pacto Entre Ellas Internacional y especialmente a la doctora Esmeralda Martínez por la distinción de invitarme a participar entre hermanas en este Congreso Internacional. Muchas gracias, bienvenida, estimada doctora. Ahora es el turno de presentarles a la doctora Erika María Rodríguez Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho, tiene la maestría en Derecho Procesal Penal, es doctorante en Derecho Penal con especialidades en Derecho Familiar, Derecho Procesal y Sistema Acusatorio, cursando un máster en Razonamiento Probatorio y especialización en Prueba Testifical por la Universidad de Girona, España, y la Universidad de Génova, Italia, y también, actualmente es juez integrante del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca. Además, pues que ella es una capacitadora a nivel nacional, bastante activa, y bueno, pues bienvenida, estimada doctora Erika. Gracias, doctora Esmeralda. Muchas gracias y agradezco mucho la oportunidad de estar en este evento compartiendo entre hermanas. Muchísimas gracias, les mando un saludo desde el sur de México, desde Oaxaca. Un saludo muy caluroso para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora Erika. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro panel. Realmente la dinámica que tenemos, vamos a hacer 2 preguntas a cada una de nuestras ponentes. Cada una de ellas tendrá 5 minutos para contestarlas y si nos da tiempo, pues vamos por ahí a dar una conclusión breve. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestra estimada maestra Luz Margarita, la doctora Luz Margarita González, y ella nos va a comentar qué obstáculos ha encontrado en el ámbito laboral derivado del hecho de ser mujer y si estos obstáculos han sido impuestos por hombres o por mujeres. Una pregunta bastante importante. Sí, gracias, Esmeralda. Pues bueno, realmente, en mi ámbito laboral en específico, pues yo he trabajado, empecé trabajando área civil y familiar. Sin embargo, el destino jurídico me fue llevando hacia el área penal y como comentábamos, hacia el área, sobre todo el derecho penitenciario y otras áreas pues, que tienen que ver con el derecho penal. Actualmente, como bien sabes, estoy como comisionada de búsqueda de personas en el estado de Quintana Roo. Entonces, pues es un área delicada que trabajamos pues con muchas áreas
del derecho, pero también con muchas áreas de la criminología, de la criminalística. Y también en mi ámbito profesional, pues he estado también por las áreas de seguridad pública. ¿Cuál es la situación que se ha presentado o obstáculos que he encontrado a lo largo de mi trabajo? Bueno, pues estas áreas que tienen que ver con el derecho penal, con el sistema penitenciario, con la seguridad pública, pues generalmente la gente piensa que están destinadas para hombres, ¿verdad? Entonces, pues la mayoría de las personas que están en las áreas de seguridad pública, pues son varones. Entonces somos muy pocas las mujeres, incluso aquí en mi estado, somos muy pocas las mujeres que tenemos cierto nivel, digamos, de responsabilidades en las áreas de seguridad pública, ¿no? Y las puedo contar con los dedos de las manos y me sobran dedos, ¿eh? Generalmente han habido reuniones en las cuales hay 30, 40 señores y a lo mejor yo soy la única mujer, ¿no? Y con poder de decisión, porque sí hay más mujeres, pero pues realmente están, digamos, no en los niveles de poder de decisión, sino están en las áreas de seguridad pública, en áreas administrativas, secretariales. Todavía hasta hace unos años, por lo menos aquí, las mujeres en el ámbito operativo de seguridad pública pues no destacaban, ¿no? Ahorita como que a partir de que, por ejemplo, en la Universidad de Quintana Roo se creó una licenciatura en seguridad pública hace unos 10, 15 años, es que las mujeres empezaron a incursionar. Incluso, bueno, yo he estado como catedrática de la universidad por 20 años y a mí me tocó darle clase a la primera generación de la licenciatura en seguridad pública, y haz de cuenta de 40 eran 5 mujeres, ¿no? Y 35 varones. Entonces, la misma situación me tocó en juzgados penales, la misma situación me ha tocado en áreas de seguridad pública, y pues bueno, a nivel nacional yo creo que ha evolucionado un poco más. Bueno, ya sabes que tenemos una titular de seguridad ciudadana que es mujer, y aquí en el estado de Quintana Roo hasta ahorita no ha habido ni una sola mujer que ocupe los puestos de seguridad pública. A lo mejor en un próximo proyecto pudiera ser por ese rumbo, ¿no? ¿Qué obstáculos hemos encontrado? Pues yo me he encontrado obstáculos en los cuales sí he tenido personas con poder de decisión que de pronto me preguntan, oye, ¿y vas a poder viajar? ¿Y no te da miedo usar un chaleco antibalas? Oye, ¿cómo eres perito en balística forense? Eso es para hombres. Déjame decirte que también yo, pues bueno, tengo tomado cursos de Jiu-Jitsu, ¿no? Y del Lima Lama, y pues bueno, oye, eso es para hombres, te vas a lastimar. Incluso al principio el maestro, que también le tuvimos que dar ahí algunas clases sobre género, me decía, tengo cursos especiales de grupos de mujeres, o sea, vas a entrenar con una mujer. Y le dije, yo no quiero entrenar con una mujer, es más fácil que a mí me ataque un hombre a que me ataque una mujer, y los puntos débiles de un hombre a lo cual yo pueda combatirlo al momento de que intente atacarme son muy diferentes a los de una mujer, ¿no? Yo quiero entrenar con hombres, ¿no? Y realmente, pues mi vida laboral se ha ido yendo por ese rumbo. Y te digo, ha sido eso, que te pregunten, oye, ¿no te da miedo portar un arma? ¿No te da miedo andar con botas? O sea, es muy poco femenino que andes con pantalones, con botas. ¿Cómo vas a ser directora del tutelar de menores? Allá hay puros delincuentes, te pones en riesgo. Oye, vas a tener que viajar y vas a dejar a tus hijos. Y yo contesté, bueno, ¿y qué los hombres no dejan a sus hijos también cuando se van a trabajar? O sea, no veo cuál sea la diferencia, ¿no? O a poco a ellos les preguntan eso, ¿no? O yo creo que te deberías de quedar aquí, no es necesario que te vayas a otro lugar a trabajar. Realmente esto me lo ha dicho gente externa, ¿no? Yo sí tengo que reconocer que tengo una pareja que me ha alentado y que cuando le pregunto me dice, no te voy a cortar las alas, tú vuela. Y yo soy el padre también de los niños y yo me voy a hacer cargo de ellos. Cuando tú puedas y tú quieras trabajar, vuela, ¿no? Y desarróllate, y eso es padre por la parte de él, ¿no? Como hombre. Pero estas situaciones las he encontrado de fuera, de hombres que, digamos, me rodean, algunos jefes, algunos compañeros de trabajo, algunos amigos incluso, ¿no? Y también he de decir que también en este ámbito laboral, no solamente me he encontrado los obstáculos por parte de hombres, muchas veces también me lo he encontrado por parte de mujeres, ¿no?
Y más tiene que ver con algo que alguna vez platicábamos en Corte Esmeralda y yo, que tenía que ver que, por ejemplo, entre hombres a lo mejor se dicen cosas, pero entre ellos se apoyan, ¿no? Hacen así como una escalerita y entre ellos se van apoyando y echando porras. Y sí me he encontrado en mi ámbito laboral mujeres que en lugar que nos ayuden, te critican, te envidian, si no piensas igual que ellas o porque tú no tienes las mismas dificultades, ¿no? Y no estoy hablando, como dicen algunas personas, desde mis privilegios, porque los privilegios me ha costado ganarlos, ¿no? Y no es que yo tenga privilegios, son cosas que me he ganado con base en mi trabajo y que yo creo que cualquier mujer, incluso si de mi parte ha habido oportunidad de apoyar a alguien, alguna mujer la he apoyado. Entonces, de pronto sí me he encontrado mujeres que yo pienso y siento que más ha sido así como un dejo hasta de envidia, ¿no? Y como hay una analogía que se hace sobre la cubeta de cangrejos, ¿no? Que ve el cangrejo subiendo con trabajo y los cangrejos de abajo lo van jalando. Y a veces he sentido eso más de mis congéneres que de los propios hombres. Porque déjame decirte, Esmeralda, que creo que con mi trabajo me he ganado el respeto de esos hombres con los que yo he trabajado, ¿no? Y tan así que te digo que en esos puestos de decisión que he tenido, decía yo, es un término, digamos, en policial, se cuadran, ¿no? Obedecen, te piden opiniones y eso es bueno porque no cualquiera lo hace. Y en un ámbito, digamos, semimilitar, ¿no? Porque no es al 100% civil lo que es el área de seguridad pública, pues para mí es digamos, digamos, no, es que no busco la palabra honor, ¿no? Porque es algo que me he ganado, pero es acertado, pudiéramos decir, que esto pase, porque entonces yo siento que me están viendo como su igual o incluso como su superior jerárquico, que muchas de las veces lo soy de algunos de ellos, ¿no? Entonces, sí ha habido obstáculos a lo largo de este camino, ha habido veces de que llega otra persona o a lo mejor hay oportunidad de tener puestos en las áreas donde yo me he desarrollado y muchas de las veces han privilegiado a hombres que no tienen ni la misma preparación académica ni la preparación profesional que yo tengo, ¿no? Entonces, yo sí he puesto sobre las mesas ese sentido y decirles, ¿saben qué? Yo puedo esto y más, ¿no? Entonces tengo la capacidad para hacerlo. Bueno, a veces sabes que hace falta también otro tipo de situaciones como voluntad política y despejar esos constructos sociales que de pronto ya se tienen de ese traemos arrastrando, ¿no? Que traemos arrastrando tanto hombres como mujeres. Digo, no somos perfectos y a veces hasta se nos van a nosotras mismas que llevamos años en esto, algunas frases que, pues bueno, el objetivo es de construir todo eso que traemos y hacer la construcción de algo nuevo con base en tener un objetivo de igualdad, ¿no? Muchas gracias, doctora Margarita. Pues sí, efectivamente, lo que acaba de comentar, súper importante en cuestiones de la preparación, del hecho de que en muchas ocasiones no se deja avanzar a la mujer y ni siquiera es por la capacidad, a veces lamentablemente es solo por el hecho de ser mujer. Ahora vamos con nuestra estimada doctora Erika María Rodríguez. Ella pues nos va a comentar cuál es la importancia de la sororidad en la modificación de los marcos constitucionales en México. Adelante, estimada doctora. Muchas gracias. Es que yo creo que todo tiene que ver lo que ha expuesto ahorita nuestra amiga la doctora Luz Margarita y lo que has expuesto y todo lo que estuvimos viendo con nuestras anteriores expositoras, todo está inmiscuido y sobre todo a los que estamos en este perfil de abogados, pues nos corresponde también aportar nuestro granito de arena para poder en sororidad apoyar a todas las que vienen también aquí empujando. La verdad que yo me siento tan orgullosa de haber escuchado ahorita cómo están en otras latitudes apoyándose y al respecto, bueno, me queda enfatizar que si tomamos el término o la sororidad como un valor
para poder difundir, para que podamos reflexionar, sobre todo a las mujeres, ¿no? Pero también que permeen las mentalidades de los hombres y realizar acciones precisamente para acciones que resuelvan, que construyan, que cambien nuestra realidad. Entonces nos encontramos con esta situación de qué acciones en sororidad podemos hacer o qué podemos hacer en sororidad para efecto de poder hacer modificaciones en los marcos constitucionales de nuestro país. Como abogadas, no vamos a poder seguir avanzando o en esta lucha si no continuamos en sororidad. ¿A qué me refiero? Hay que aceptar nuestra realidad. Estamos ahorita teniendo la oportunidad en este marco internacional de mostrar lo que es México, y creo que no vamos a avanzar si no aceptamos nuestra realidad. Nuestro país sigue siendo un país que está en constante evolución, pero que tenemos estructuras sistemáticas, machistas, que tenemos que ir avanzando y que las tenemos permeadas en toda la sociedad y que las tenemos normalizadas. ¿Qué pasa? Que si no nos unimos en esta hermandad, no podemos continuar con el cambio en los marcos constitucionales. Les tengo una gran noticia ahorita. Se han hecho los exámenes para magistradas federales. Hay 36 nuevas magistradas federales. ¿Y saben por qué se logró? Porque hay una modificación en los marcos constitucionales. En la Constitución del país se logró acuñar el principio de paridad de género, pero no es lo único que tenemos, sino que tenemos que bajarlo a todas las esferas en las entidades federativas, en todos los estados. ¿Cómo? Precisamente alimentando con esta hermandad, haciendo conciencia de estas reflexiones, construyamos, porque si no, si nos volvemos a dejar solas y no seguimos en sororidad, no lograremos ahora cambiar los marcos normativos de las constituciones de los estados. Es importante que vayamos juntas, y no es por nosotros, porque no nos va a tocar quizás a nosotros vernos, sino a todas aquellas que vienen detrás de nosotros en las nuevas generaciones. Abramos pues en sororidad y empujemos para poder cambiar estos marcos constitucionales. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora Erika. Pues sí, efectivamente, esto que se está dando ahorita y que decimos qué bien que ya haya más mujeres con un cargo de un rango mayor, se ha logrado gracias al empuje de todo lo que se viene trabajando de años atrás, porque esto no se generó de ayer para hoy, es algo que se ha venido peleando en espacios, que sabemos que requerimos esa equidad, pero al fin y al cabo ha costado una lucha. Muy bien, pues ahora vamos con la doctora Sonia Escalante. Ella va en relación con parte de lo que nos acaba de hablar del marco normativo, ahorita la doctora Erika, pero doctora Sonia, ¿cómo se ha expresado la sororidad en la modificación del marco normativo para lograr la igualdad de género en los cargos de elección popular y de la administración pública? Bueno, de inicio les comento que en honor a Sor Juana Inés, quejase de la suerte, en perseguirme, mundo que interesas. ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. En el Estado mexicano ha sido precisamente la sororidad entre las mujeres con distintas ideologías lo que ha logrado cambios sustantivos en el marco jurídico en materia de igualdad de género. Dejando a un lado estas mujeres sus preferencias partidistas, desde hace décadas las mujeres se han unido haciendo un frente común para tener acceso a través de diversas reformas constitucionales y legales a mayores espacios de participación política y en la administración pública. Entre las mujeres que poco a poco han estado ocupando espacios en las dirigencias partidistas y en las diputaciones federales y locales, ha existido una gran convergencia de pensamiento para impulsar desde dichos cargos la aprobación de reformas legales, primero para el establecimiento de cuotas de género y después para lograr la plena igualdad. Como bien se señala en el Programa Nacional para la Igualdad
entre hombres y mujeres 2020-2024, la experiencia histórica, el pensamiento crítico y feminista muestran que en la medida en que las mujeres integren esos espacios de decisión en paridad y además actúen desde una posición estratégica efectiva, con efectiva vigencia de sus derechos humanos, se avanzará hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de manera más rápida, firme, sostenible, como efectivamente ha venido sucediendo. Esto ha sido una lucha continua que ha tenido como característica la hermandad de las mujeres de todos los partidos para conseguir la tan anhelada igualdad en los espacios del poder público. Esa sororidad entre las mujeres legisladoras de distintos signos políticos se han reflejado también en su labor de convencimiento sobre sus homólogos varones para la aprobación de las reformas legislativas encaminadas a consolidar la plena igualdad entre mujeres y hombres. Y así, por ejemplo, en 1993 se aprobó el reconocimiento legal de cuotas de género en la reforma del artículo 115 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que se requiere a los partidos políticos a promover una mayor participación política de las mujeres. Ahora, en 1997, con la reforma al artículo 1 de este mismo ordenamiento, se da un avance significativo en los derechos políticos electorales de las mujeres, al señalar que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70% de un mismo género. Luego, en el 2002, nueva reforma al COFIPE obliga a los partidos políticos a inscribir por lo menos el 30% de las candidaturas femeninas en las listas a puestos de elección popular en calidad de propietarias, además de asegurar en las listas plurinominales una mujer por cada 3 varones. En el 2006 surge o se aprueba una importante reforma, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene como objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. En el 2018 se aplica otra reforma al COFIPE y determina un porcentaje del 60-40%. O sea, se va avanzando. Esa es la línea del tiempo. Y en el 31 de enero del 2014, con la reforma al artículo 41 de la Constitución, ya se eleva a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas para la Cámara de Diputados y de Senadores. Y en el 2019 se incorporó en la Constitución Política el principio de paridad de género, paridad para todo. Gracias a esta última reforma, la presencia de las mujeres en las instituciones del Estado se eleva notablemente, como se reflejó en los resultados de las recientes elecciones del 2021. Habrá pues muchas mujeres gobernadoras, presidentes municipales, diputadas federales, locales, regidoras y funcionarias públicas que estarán en la toma de acciones y decisiones. Y hoy en el estado de Sinaloa se subió a tribuna la reforma de un catálogo de leyes. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad salarial de las mujeres. Estas son pues las reformas que se han hecho en hermandad con las mujeres en México. Pues muchas gracias, estimada doctora Sonia. Nos ha dado verdaderamente todo un, ahora sí que un recorrido por el avance que hemos tenido, ¿no? Hasta en porcentaje, cómo surgió, cómo vamos y lo que se pretende. Porque al fin y al cabo antes los partidos políticos y todos eran felices con todos los hombres, ¿no? Y como estaba diciendo la doctora Margarita, en reuniones donde son solamente hombres o nada más está una mujer o 2 mujeres, dependiendo también del tipo de nivel. Yo de repente cuando veo las fotografías de puestos importantes, dices, wow, ahí no hay ni una mujer, ¿no? O nada más está una o están 2 y de ahí vamos midiendo. Y la parte buena es este avance que vamos teniendo
sabemos que nos falta bastante, pero vamos avanzando. Y eso es lo que no hay que echar ningún paso hacia atrás. Muchas gracias. Vamos ahora con nuestra estimada doctora Luz Margarita. ¿Qué podemos hacer para allanar el camino a más mujeres para ocupar puestos de decisión en su ámbito laboral? Bueno, comentaba yo hace rato, bueno, ahorita estaba yo reflexionando lo que decían Erika y Sonia, sobre pues las legislaciones, ¿no? Sin embargo, yo también soy abogada, estoy de acuerdo con las legislaciones, pero como decía, a veces hace falta también la voluntad política para que eso se pueda realizar, y muchas de las veces también se necesita que hayan otro tipo de políticas públicas ya aterrizadas, porque muchas veces se puede hacer cualquier modificación legal, pero si no se lleva a cabo, ¿no? O no hay la voluntad de llevarla a cabo, pues ahí queda como letra muerta, o a veces hasta como simulaciones, ¿no? Vamos a ver en los casos, por ejemplo, ahorita creo que ya hubo algún cambio al respecto, digo, yo no soy muy experta en el tema electoral, pero en el cual, pues, como decían los Juanitos, las Juanitas, ¿cómo le llamaban, no? De que el candidato era una mujer y su suplente era un varón. Ahora creo que tiene que ser a la par, un candidato mujer y la suplente tiene que ser mujer, precisamente para que no se diera, porque votaban por la mujer y quedaba el varón, ¿no? Sin embargo, yo creo que también hay que trabajar mucho en el tema de lo que se llama nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, ¿no? Porque hablamos mucho o damos incluso muchos cursos sobre los derechos de las mujeres, y de pronto se lleva a los varones, y yo he escuchado a varones decir, vengo porque me obligan a estos cursos de mujeres, ni siquiera, o sea, yo qué tengo que aprender. Y en lugar de que haya una forma en la cual evolucione su pensamiento a favor de la igualdad de género, parece que los ponemos en contra, ¿no? Porque incluso sí, de pronto algunos términos suelen ser para ellos, no para nosotros, pero sí para ellos agresivos, incluso para una persona, el hecho que te digan estás mal en esto, pues sí te crea cierto conflicto psicológico, ¿no? Sobre todo que siempre han sido entrenados para tener la razón, ¿no? Y generalmente a un hombre se le dice que él tiene la razón por sobre todas las cosas, y una mujer no te va a venir a cambiar tus ideas. Entonces, yo creo que también lo que tenemos que trabajar, incluso yo aquí estuve dando unos cursos sobre las masculinidades alternativas, para que vean ellos, no que tengan su lado. Alguien me dijo, es que les estás diciendo que tienen un lado femenino. Bueno, también nosotros tenemos un lado masculino, ¿no? Es parte de esa simbiosis que tenemos entre hombres y mujeres. Pero lo importante es que se den cuenta que también son seres humanos, ¿no? Como nosotros, y crear esa sensibilización que deben de tener los hombres hacia el género femenino. Digo, nacieron de una mujer, tienen hermanas, tienen hijas, tienen amigas. No veo la situación por la cual te puedas o te quieras creer o te creas más que una mujer, pero bueno, yo creo que hay que ir deconstruyendo eso de no puedes llorar, no puedes expresar tus sentimientos hacia otras personas, por ejemplo, hacia tus amigos. O sea, ¿cómo los saludas? Le das nada más un puñito, ¿no? Pero no los abrazas, las mujeres. Bueno, ahorita con la pandemia no, pero antes de la pandemia nos abrazamos, nos besamos, nos vamos juntas al baño, al chisme, ¿no? Bueno, no es necesariamente que sea un prototipo, ¿no? Me estoy refiriendo a la expresión de los sentimientos, ¿no? A eso me refiero en específico, que hombres y mujeres debemos de expresar nuestros sentimientos. De verdad que hay estadísticas en los cuales la mayor tasa, por ejemplo, de suicidios es de hombres, porque se guardan todo aquello que les hace daño y no lo expresan, no lloran, se lo guardan, y como una olla de presión en cierto momento estalla. Entonces creo que una parte... Y no es que les vaya a ayudar a ellos, también nos va a ayudar a nosotras, porque en tanto ellos se sensibilicen, se den cuenta de que son personas reales, pues nos van a ir allanando también el camino a nosotros, ¿no? Y en el caso de nosotras como mujeres, lo que yo decía hace rato, yo creo que la sororidad no debe ser de dientes para afuera, ¿no? A mí, desafortunadamente, como decía, me han tocado a lo largo del camino, incluso compañeras de trabajo, que se supone que dicen que están en colectivos feministas, y que a la hora que tú les dices, oye, es que eso no me parece adecuado, no, pues van sobre ti. Entonces es una sororidad de dientes para afuera. O sea, de discurso, ¿no? Pudiese tomarse. Así es, de discurso, ¿no? Entonces no es esa situación.
Yo creo que si nosotros tenemos oportunidad, vemos, por ejemplo, a una mujer que se ha desarrollado en un área en específico, y a veces nos piden opiniones. A mí el día de ayer precisamente me pedían una opinión sobre mi área de trabajo en específico, quién tiene el perfil para cierta situación o para cierto nivel, ¿no? Y yo dije de dos mujeres y me dijeron, es que pues me parece que pudieran ser hombres. Y me lo dice una mujer y le dije, oye, pues entonces, ¿para qué me preguntas, no? O sea, claro, no estás confiando. No, sí es que en usted sí confío, pero en las otras pues no las conozco. Bueno, pues si me estás confiando, yo sí las conozco y sí conozco su trabajo, ¿no? Y es un trabajo que ellas han forjado, ahora sí, a la par, como yo he estado, ¿no? En un mundo de hombres que poco a poco vamos avanzando, que poco a poco vamos allanando, y que si tengo la oportunidad en ese momento de poder, a lo mejor no determinar, porque a lo mejor ni caso me haga, no nada más me escucha, pero que sí le quede la idea que hay mujeres capaces en ciertas áreas laborales, ¿no? En las cuales, bueno, no es cierto, es en casi todas las áreas laborales, por lo menos en las áreas que a mí me competen, que yo sé que pudieran hacer el trabajo incluso de mejor manera que un varón, ¿no? En el caso de seguridad pública hay estudios e investigaciones que reflejan que las mujeres somos menos corruptas en el área de seguridad, somos más organizadas y que somos personas, digamos, incluso de toma de decisiones sólidas en esas áreas, ¿no? Hay algunos estados en los cuales, aun cuando el jefe sigue siendo un varón, hasta ahorita no recuerdo si hay algún estado, me parece que creo que el Estado de México tenía una secretaria de Seguridad Pública mujer, no sé si ya la cambiaron, pero me parece que nada más era ese y pues ahorita la secretaria federal, pero en otras áreas que son diferentes de la seguridad pública, pues como que le han dado mayor amplitud, pero generalmente son áreas que tienen siempre ese prototipo, ese estereotipo de cuidado, ¿no? En áreas de salud, en áreas de educación, todo lo que tenga que ver con el cuidado, así como de los hijos o de la familia, ¿no? Hasta ahorita, aquí yo sí he visto, por ejemplo, directores de los sistemas DIF, ¿no? Que es para los que nos escuchan de otros países, es un sistema de protección integral de los niños, adolescentes y las familias. Entonces, era difícil ver hombres al mando. Sí, siempre colocaban a la primera dama, ¿no? Y de repente de ahí decían, bueno, van a cuidar a los niños casi. A los niños y a los adultos mayores, ¿no? A la familia, porque las mujeres son las del cuidado. Las cuidadoras. Son las cuidadoras, ¿no? Entonces, como que ha habido mayor presencia de mujeres en ese ámbito, pero no porque se nos dé, no porque digan, tienen mayor capacidad por sus conocimientos, sino porque son las cuidadoras. Entonces, creo que tenemos que ir cambiando, la legislación nos puede ayudar, pero también el dar ejemplo incluso con nuestra fuerza laboral. Yo creo que incluso estos foros nos ayudan a reflejar el trabajo que hacemos día con día las mujeres, y que de alguna forma las personas que nos escuchan, las personas que nos ven, las personas que ven nuestro trabajo pueden darse cuenta de la calidad del trabajo y de la capacidad que tenemos nosotros las mujeres para cumplir de manera adecuada en mi trabajo. Yo ayer a la persona que me preguntaba le decía que a lo largo de mi carrera laboral no hay nadie que me pudiera señalar, ¿no? Y decir, te faltó esto, esto o esto. Sé que no soy perfecta, pero hago las cosas de la mejor manera posible, obviamente apegado a derecho, y siempre cumpliendo y cerrando, como alguna vez aprendí de una persona, cerrando con un moño blanco, me decía, que no haya nada que te puedan observar o que te puedan decir que no hiciste bien. Y eso es lo que habla de la calidad del trabajo de cada persona, ¿no? Y a veces a las mujeres se nos exige hasta un poquito más, pero podemos ir allanando, yo creo que con el ejemplo de nuestro trabajo, y dando esa parte de sororidad, ¿no? Hacia nuestras congéneres, hacia las demás mujeres, y cuando esté en nuestras manos ayudarlas o apoyarlas para que puedan ocupar esos puestos de decisión, pues ahí tender la mano, ¿no? Y hacerlo. Excelente. Porque definitivamente muy pocas mujeres de pronto sí lo hacemos, entonces tenemos que dejar esa sororidad de discurso y llevarla a la práctica. Excelente, excelente, doctora Luz. Sí, efectivamente, es algo que tenemos que retomar, que hacer conciencia,
y será algo que nos llevamos hoy de tarea y que, bueno, ahorita tenemos a bastantes seguidores ahí en las redes sociales y pues yo creo que va a ser parte de lo que de igual manera se van a llevar para hacer conciencia. Doctora Erika, ¿qué acciones afirmativas realizan los gobiernos estatales para apoyar el empoderamiento femenino? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En relación a ello, yo creo que voy a retomar rápidamente para darle espacio a la doctora Sonia. Voy a lo que acaba de decir Luz Margarita, en el sentido de que definitivamente necesitamos voluntad política. Si no tenemos voluntad política, no vamos a poder hacer efectivas las leyes de las que nos ha hablado y que hemos avanzado tanto y que nos ha explicado la doctora Sonia. ¿Por qué? Porque con las leyes dicen que somos iguales los hombres y las mujeres, es decir, tenemos una igualdad formal, pero ¿qué pasa a la hora de aplicarlas? Se van con los hombres y entonces no vivimos una igualdad material. Seguimos viviendo en ese techo de cristal, vendiéndonos estas ideas, esta política de que sí, vamos avanzando. Vamos avanzando, claro que vamos avanzando, pero ¿a qué me refiero con ello? Porque precisamente las políticas afirmativas o las acciones afirmativas en los estados se ha venido dando, pero fíjense que es en los puestos medios. De los mandos medios hacia abajo, ahí sí hay participación de la mujer, se da la oportunidad de las mujeres a que participen, pero cuando ya se trata de puestos en donde son la toma de decisiones, ahí es donde encontramos los grandes retos y las grandes barreras. Por ello, en este momento sí quisiera aprovechar para que impulsemos en sororidad a que se hagan acciones afirmativas, para que se respete precisamente la importancia que tenemos las mujeres para la toma de decisiones, para que se reconozcan nuestras capacidades, que aún con todas las desventajas en las que nos enfrentamos en este mundo, vamos avanzando y nos hacemos llegar de nuestras propias capacidades. Hay que romper estos esquemas. ¿Y para qué? Para tener nuevas actitudes en nuestra sociedad y poder ser algo normal, que las mujeres podamos llegar precisamente a estos puestos en donde se toman decisiones. Por ello quiero nada más en este momento, para finalizar, invitar a todas para que nos unamos en sororidad. Algunas nos ha costado mucho trabajo y creo que las que estamos en este panel vamos avanzando y vamos avanzando fuerte, pero vienen muchas otras atrás. Y creo que aquí cabe mucho esa frase de que la que puede, puede, y la que no, estamos nosotras para ayudarlas, para hacerlas conscientes de que tienen esa capacidad, para que se la crean que sí pueden, y en sororidad vamos todos para hacer una igualdad, patentizar la igualdad sustantiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Erika. Realmente, pues con eso, ahorita vamos a retomar, ahorita que cerremos. Doctora Sonia, ¿qué podemos hacer para practicar la sororidad como mujeres empoderadas? Bueno, antes que nada quiero decir que, en mi opinión, eso no es una pelea de género. Simplemente estamos pugnando por nuestros derechos, que debemos ¿de qué? De exigirlos, no pedirlos, sino exigirlos. Creo que para practicar la sororidad con mujeres empoderadas es importante aumentar nuestras conversaciones, nuestras pláticas como esta en favor de las mujeres, alentar e inspirar a las personas a disminuir la violencia hacia las mujeres y respetar las decisiones de las mismas mujeres. En un ejercicio ¿de qué? De empatía, apoyar y reforzar las decisiones de las mujeres que estén dirigidas al progreso, y a su propia aceptación. Que a través de esta hermandad en unidad caminemos juntas por el sendero que nos lleve a cerrar ese gran abismo o esa zanja que limita a las mujeres a llegar ¿a qué? Al empoderamiento en los cargos, en la administración pública y en cualquier ámbito de nuestra vida. En la medida que seamos más solidarias, más en hermandad con nuestras hermanas mujeres, más oportunidades creo se presentarán para que cada una pueda lograr el éxito en su empoderamiento, fomentar las políticas públicas también de inclusión para todas las mujeres sin distinción, para mejorar las condiciones de vida para las mujeres, niñas
y adolescentes, en mi opinión, considero que queda un gran boquete para garantizar en su máxima expresión los derechos humanos de las mujeres en México para tener una mejor calidad de vida y la felicidad de las mujeres, niñas y adolescentes en el Estado mexicano. A pesar de todo lo que se ha hecho, de todas las reformas y todo ese corpus juris que tenemos de los derechos humanos de las mujeres. Solas podemos hacer muy poco. En hermandad florecerá la primavera, derribando esos techos de cristal y eliminando esa zanca. Por ello, levantad los brazos en hermandad, con toda nuestra fuerza por las que estamos, con la furia por las que no están y con la esperanza por las que vendrán. Todo esto con el amor humano. Agradecida de estar con ustedes. Muchas gracias, doctora Sonia, y a todas. Realmente nos llevamos todos estos mensajes. Ha sido una gran aportación el día de hoy de estas tres mujeres mexicanas. Vamos a estar trabajando, también les comento, con una síntesis de todo lo que se ha dicho el día de hoy. Entonces ya estaré colaborando con ustedes directamente. Muchas gracias. Muchas gracias a cada una de ustedes. Brillante aportación. Abrazos fraternos hasta México. Excelente panel, doctora Esmeralda Martínez. Rápidamente pasamos con la doctora María Fernanda Morales, directora nacional de la Red Sororidad desde Ecuador. Pues nos está trayendo también un excelente panel que estará complementando la información que el día de hoy estamos vertiendo. Adelante, María Fernanda. Buenas noches con todos y todas. Para mí es un placer cerrar este primer día del Congreso con el panel de Ecuador y con mujeres muy valiosas que han aportado y que siguen aportando en la sociedad ecuatoriana, precisamente tocando el tema de la eliminación de estructuras patriarcales desde la sororidad. Vamos a contar con Fernanda Pacheco, que actualmente es directora de la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca, Ecuador, integrante del grupo de investigación Género, Democracia y Sociedad de la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca. Socióloga, magíster en Gestión y Desarrollo Social y magíster en Antropología. Actualmente realiza sus estudios en el programa de doctorado en Sociología y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid, en el que desarrolla una investigación sobre violencia política de género. Tiene experiencia en proyectos de investigación e intervención social en los temas de democracia, participación ciudadana y control social, liderazgo y fortalecimiento organizacional, violencia de género, entre otros. Además, contaremos también con la abogada Tamara Muñoz, que actualmente ejerce el cargo de coordinadora de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos del Cantón Cuenca, es maestrante en Dirección de la Gestión Pública, defensora y activista de los derechos de las mujeres. Actualmente se encuentra vinculada en una serie de acciones para beneficiar y garantizar la protección a mujeres víctimas de violencia. Además, contaremos con el acompañamiento de Natasha Montero, quien es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la PUCE, especialista superior en Derechos Humanos en América Latina en la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Investigación de Derechos Humanos con énfasis en movilidad humana de la misma universidad. Tiene 15 años de experiencia en niñez y adolescencia y en atención a grupos de atención prioritaria. Autora de varias publicaciones e investigaciones, es docente invitada del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar y actualmente es miembro de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, Zona La Delicia de Quito. Y vamos a iniciar este panel, como indiqué, la eliminación de estructuras patriarcales desde la sororidad, con la presentación de Fernanda Pacheco. Hemos entendido en todo este primer día del Congreso que actualmente la sociedad continúa siendo una sociedad eminentemente machista y que existe un desconocimiento general sobre el tema. Fernanda, ¿qué nos podrías decir tú respecto a qué es el patriarcado y qué son las estructuras patriarcales? Muy buenas noches con todas las compañeras que nos acompañan y los compañeros también que están presentes en esta noche. Un saludo muy cordial desde Cuenca, Ecuador, y un agradecimiento a la red
Sororidad, Pacto entre Ellas Internacional, por esta invitación. Antes de responder tu pregunta, Fernanda, quiero decir que entender la sororidad y activarla como un acto de resistencia pasa precisamente por entender que existe una estructura patriarcal que organiza la vida social y que está en articulación además con otros sistemas de dominación. El movimiento feminista, que no es un fenómeno reciente, pues tiene 3 siglos de desarrollo, innegablemente está en un momento de auge, ¿no? Hay quienes ya se refieren a la 4ª ola feminista. Y para muchos teóricos y teóricas, inclusive en este momento, estamos atravesando ya como tal una revolución feminista, con la generación de nuevos grupos, con la creación de nuevas organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, con la colocación de nuevas plataformas, de nuevas demandas feministas. La sororidad va apareciendo en las consignas, en los eslóganes feministas. Es una llamada a la autodefensa de las mujeres, ¿no? Es una llamada al apoyo mutuo. La sororidad está presente tanto en los discursos como en los imaginarios sociales. Pero como tú has dicho, es necesario saber cómo se activa esta sororidad y entender ese orden social que está vigente en la sociedad para tener cuidado de no vaciar el contenido, porque en esta época en la que abunda la información, usualmente nos encontramos con esto, no hay un vaciamiento del sentido de palabras como sororidad, lucha, revolución, empoderamiento, porque tenemos tanta información que nos rodea que no logramos precisar qué es lo que está detrás de cada una de estas palabras dichas, ¿no? Cuando hablamos de sororidad, para entender por qué me quiero referir a un orden social, es necesario señalar que no se trata únicamente de una hermandad entre mujeres sin más, ¿no? Porque esta unión entre mujeres se da como un acto político, se da frente a una estructura de poder. Por lo tanto, es un concepto que hay que problematizarlo, ¿no? En el marco de un determinado momento histórico por el que atraviesa la sociedad, momento por el que atraviesa América Latina, el Ecuador en particular, y esto significa recuperar la implicación política y transformadora que tiene la sororidad como tal. Entonces, es difícil pensar en establecer un ejercicio de sororidad cuando las mujeres están en posiciones sociales distintas, ¿no? Como por ejemplo, si es que se da un ejercicio de explotación y de dominación de unas mujeres hacia otras mujeres. No se trata únicamente del vínculo, del hecho de ser mujer, porque la sororidad no se construye a partir de una esencia femenina que es inexistente, ¿no? Como ya lo han argumentado distintos teóricos y teóricas. No hay algo que nos defina como mujeres. Lo femenino se ha construido, lo femenino es una invención social. Y pensar en sororidad parte del reconocimiento de esa desigualdad que provoca ser mujeres en una determinada sociedad. Y al no estar la idea de ser mujer o la idea de lo femenino sustentada en algún aspecto natural, pues podemos decir que la sororidad hay que construirla para transformar las relaciones sociales existentes. Entonces, en este punto, si es que me permiten compartir la pantalla, por favor, ¿es posible, Fer? Creo que no. A ver, no sé si te habilito. Ahora sí, si es que me permiten y entendiendo que tengo como unos 20 minutos para poder desarrollar el tema, quisiera compartirles estas imágenes, ¿no? De lo que está pasando en Ecuador y cómo podemos entender la sororidad hoy como una práctica que es colectiva y política. Te interrumpa, vamos a hacerles las preguntas conforme intercalado a cada una. Si podemos... ya, perfecto. La primera pregunta para continuar con las siguientes panelistas. Ya, listo. Entonces, voy directamente a la pregunta porque en la indicación se decía 20 minutos. Directamente a la pregunta. Bueno, entonces, únicamente
me toca alterar el orden, mil disculpas, y les voy a compartir para que sea una cuestión gráfica la última lámina que tengo para luego comentar las fotos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que existe un orden social patriarcal? Estamos refiriéndonos a que existe una estructura que funciona tanto a nivel material y simbólica que está organizando a la sociedad de una determinada manera. Esto significa que institucionalmente los distintos espacios de la universidad están organizadas en función de una existencia de unos seres humanos que ejercen una dominación sobre los otros seres humanos. Entonces, en este sentido, hablamos de un orden social que es patriarcal, es decir, liderado con la conducción como un ejercicio de dominación de lo masculino sobre lo femenino, pero que también es un sistema patriarcal heteronormado obligatorio, ¿no? Con la imposición de la heteronormatividad como único horizonte posible. Este es un orden social, es un orden que está clasificando y organizando a los diferentes individuos de la sociedad y estableciendo unas ciertas condiciones estructurales en la vida de las personas. Este orden que es social está articulado además con otros sistemas de dominación, como son la sociedad capitalista, y podemos referirnos a cómo la sociedad también está constituida de una manera colonial. Entonces, aquí nos encontramos con un andamiaje que es estructural y simbólico, y que al ser estructural y simbólico marca una ruta de la existencia de las personas sobre estos parámetros y estas pautas, y al ser simbólico también podemos entender la sociedad y entender lo que es nuestra vida en el marco de esta sociedad a partir de los referentes que nosotros tenemos, de la idea de lo que es válido, de lo que es normal frente a lo que es anormal, la idea de lo que es esperado, entendiendo que, por ejemplo, esta condición de ser mujer es construida, ¿no? Estos espacios, roles y atributos que nos han sido asignados. Entonces, todo esto se combina y además se suman otros elementos, ¿no? Por eso es que les comparto esta rueda de la interseccionalidad de Patricia Hill Collins, que es una socióloga, y también este concepto del que ahora lo hablamos mucho, ¿no? De la interseccionalidad, para poder explicar cómo los diferentes sistemas de dominación están interconectados, ¿no? Están construyendo todo un tejido social en el que nos desenvolvemos las mujeres y marcando unas ciertas circunstancias que ahondan, que profundizan en unos ciertos casos el ejercicio de esa dominación y estas condiciones de desigualdad en las que vivimos. Muchísimas gracias, Fer. Luego vamos a continuar aún contigo. Ahora vamos a entendiendo todos estos conceptos. Tamara, hemos entendido ya que la sororidad parte del reconocimiento de la desigualdad que implica ser mujeres, como nos ha explicado Fernanda. ¿Cómo logramos que la sororidad sea concebida más allá de un concepto de movimientos feministas? Muchas gracias, Fer. Buenas noches con todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Tamara Muñoz. Primero debo felicitar a cada una de las intervenciones anteriores de las panelistas. Ha sido un tiempo muy enriquecedor y un aprendizaje muy chévere. Y más que nada agradecer a las organizadoras por crear estos espacios. Bueno, con respecto a tu pregunta, Fer, de que cómo logramos que la sororidad sea concebida más allá de un concepto exclusivo de movimientos feministas, creo que primeramente hay que tener claro que vivimos en una sociedad patriarcal, en donde lo masculino tiene supremacía por el simple hecho de serlo y lo relega de este modo a la mujer, a lo femenino, a un segundo plano. Actualmente términos como feminismo o sororidad son entendidos concretamente a un grupo de mujeres que luchan en contra de hombres, en busca de igualdad de condiciones. Sin embargo, yo creo que esto va mucho más allá y esto es lo que hay que hacer notar, pero hay que reconocer que esto se da porque muchas veces son términos desconocidos para la sociedad. Son términos que comúnmente no se escuchan, como por ejemplo la palabra sororidad. Por lo que para que este término sea concebido más allá de un concepto exclusivo de activistas que luchan por los derechos de las mujeres, yo creo que es necesario que este término salga de la esfera en el que siempre ha sido escuchado. ¿Esto qué quiere decir? En mujeres que estamos
constantemente activas en luchar por esto, y que comience a hablarse de esto no solamente entre nosotras, sino en el trabajo, en la escuela, en la familia, con grupos de amigos, para que esto llegue a ser una normalidad, más que un simple término que nos define a algunas mujeres. Ahora bien, me parece que un punto eje también para cambiar esta idea de que la sororidad es únicamente un término utilizado por movimientos feministas es el comenzar por nosotras, por las mujeres, que muchas veces solamente lo llevamos o solamente lo manejamos las activistas que estamos en este constante intentar que las personas conozcan estos términos, hacerlo mediante las mujeres que sin pertenecer a ningún movimiento se sientan parte y utilicen a esta solidaridad entre nosotros para luchar en contra de las desigualdades que todas hemos vivido. Si nosotras logramos que las mujeres, que entre las mujeres este término sea utilizado no como un fin de un movimiento feminista, podemos lograr que toda la sociedad lo considere así. Consecuentemente, yo creo que, como lo decía una anterior panelista que yo le estaba escuchando, esto no hay que hacerlo solamente de dientes para adentro, sino exteriorizarlo, sino que en situaciones donde las mujeres necesiten nuestro apoyo, en situaciones donde no una sea la principal, sino la otra necesite nuestro apoyo, necesite nuestra aprobación, hacerlo. Yo creo que aportando este grano de arena a la consecución de un solo fin, es decir, socializar este término para que incluso los hombres aprecien el contexto global de lo que conlleva ser sorora. Exteriorizando esta idea de manera particular, cada una de las mujeres debe ser consciente y hacer notar con cada persona que habla la importancia de usarlo de manera habitual, no solamente decirlo cuando estamos entre nosotros, no solamente decirlo en términos hay que ser sorora, la sororidad es esto, la sororidad es otro, no, sino demostrarlo con acciones. Eso, Fer. Y continuando ahora, hemos visto las esferas en donde puede ser concebida la sororidad. Y eso me lleva a la pregunta de ¿por qué la sororidad es política, Natasha? Buenas noches con todas. Para mí es un gusto enorme estar aquí. Y estar entre mujeres, además, hablando precisamente, creando conciencia y creándonos conciencia de qué es esto de la sororidad, pero además de qué es esto de tener posturas públicas y políticas sobre nuestro quehacer en el mundo. ¿Cierto? Tradicionalmente, desde las ideas patriarcales, precisamente las mujeres hemos estado relegadas de alguna forma al poder en lo privado, ¿no es cierto? Entonces se habla de que tenemos una cantidad de poder y especialmente en Latinoamérica serán comunes las frases. A mí como socióloga además me encanta ver muchísimo el saber popular desde las frases más comunes que se dicen, desde los saberes, ¿no es cierto? Desde el decir, ella es la dueña de casa, es la ama de casa. Me parece que en el panel anterior, alguna de las compañeras hablaba... Rosy, estamos escuchando. Entonces, alguna de las compañeras hablaba, por ejemplo, de la figura de la primera dama, ¿no es cierto? Entonces, todas estas miradas del poder, pero alrededor de el poder que está cumpliendo justamente el pacto desde el patriarcado, ¿no es cierto? El pacto de poder del patriarcado. Entonces ahí yo creería que hay tres temas por los que la sororidad, sobre todo, se convierte en algo político, ¿no es cierto? Entendiendo lo que ha dicho Fernanda y Tamara sobre la sororidad como un concepto que no es romántico ni imaginario, ni un concepto que nos habla de la belleza de las hermosas relaciones entre nosotras. Hay que aceptar que las relaciones entre las mujeres son complejas porque además tenemos siglos enteros de ser formadas para la complejidad de esas relaciones. También hay que desmontar la idea de que la solidaridad entre las mujeres debería ser natural por el hecho de ser mujeres, ¿no es cierto? Porque ahí además, también lo que decían mis compañeras, hay miradas interseccionales, hay género, no nada más, porque hay mujeres que hemos nacido biológicamente mujeres y mujeres que han elegido ser mujeres, y eso nos crea experiencias de vida distintas. Hay clase social, hay etnia, hay un montón de diversidad entre las mujeres, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de eso. Entonces, lo primero, la sororidad es un pacto, y es un pacto además que se da para eliminar la opresión, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la conciencia de la opresión, ahí está precisamente su naturaleza política, ¿no es cierto? ¿Cómo eliminamos la opresión? ¿Cómo hacemos esto de armarnos en redes? ¿Cómo si
si Tamara o Fernanda y yo nos encontramos en una mesa algún día acá en el Ecuador, en temas de políticas sociales tal vez, inmediatamente nos vamos a reconocer, sabemos de dónde venimos y vamos a empezar a dar oportunidades a todas, ¿no es cierto? Porque de eso se trata, de hacer un pacto que está en lo público y que está explícito en lo público. No es un pacto secreto, ¿no es cierto? Es un pacto explícito en lo público de decir, nosotras como mujeres, yo como mujer, te valoro, te reconozco, te escucho, te veo, te doy el espacio que tú mereces como mujer, ¿no es cierto? Y eso es una postura política. Lo segundo, que además de esto de romper la opresión, ¿no es cierto? Y con esto una estructura patriarcal, de invitar a pensar nuevas formas de reconocer al mundo, de decir, no todo lo conseguimos desde estas miradas patriarcales, de imponerte con la fuerza en otro, en otra, ¿no es cierto? De invadir, precisamente de colonizar, ¿ya? Sino que hay otras formas que son precisamente generar conciencia, conversar, llegar a acuerdos, tejer redes. Acá hablando de Ecuador, por ejemplo, debemos reconocer todo ese trabajo perdido desde las miradas y desde las lecturas históricas patriarcales de lo que han hecho las mujeres andinas, ¿no es cierto? Quienes nacimos entre montañas y el tejer redes no solamente para la sobrevivencia de las comunidades, sino para la propia política de las comunidades, ¿no es cierto? Para las propias posturas. Y finalmente, pues, sí, debo decir que ahí también se vuelve político cuando la finalidad de este pacto es finalmente reconocernos como interlocutoras. Cuando yo tenía hasta 14, 15 años, y creo que nos pasa muchísimas, ¿no? Decía, ¿cómo me hubiese gustado nacer hombre? Pero ¿cómo me hubiese gustado? Y además me sentía muy orgullosa que la mayor parte de mis amistades eran hombres y decía, no, es que yo no me llevo con chicas. Y claro, me costó muchísimos años reconocer en eso una misoginia, reconocer precisamente que estaba ahí rechazando a mi propio género desde una mirada errada de mi género. Porque solamente desde las costumbres, desde la educación patriarcal a la que todas somos socializadas, reconocía como interlocutor, como el otro, como la otredad, como el válido, a lo masculino, ¿cierto? Entonces, todo este proceso que nos deconstruye precisamente y que creo que no se termina nunca porque de pronto me despierto pensando cosas machistas, me avergüenzo de mí misma y es otro trabajo de volver a deconstruirte y decir esto no se acaba, esto es un tema diario. Precisamente en lo que ha conseguido es en el reconocer a la otra como mi interlocutora y darle todo ese valor, ¿no es cierto? Y decir, la voz de esa mujer, la voz de esas mujeres, la voz de nosotras, tiene todo un valor y es con ella con quien converso, a quien reconozco y cuyo conocimiento integro para realizar un quehacer, un accionar social y político. Hasta ahí. Muy bien, definitivamente cada uno de estos espacios nos genera una serie de instrumentos sumamente valiosos. Y partiendo de este reconocimiento como interlocutoras y de este proceso de deconstrucción diaria, entendiendo que existe un orden social dominante, Fernanda, ¿cuáles son las estrategias para romper este orden social dominante? Hay que considerar que este orden social está instalado en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Está instalado en las prácticas sociales en las que nos desenvolvemos. Y por eso me ha parecido bastante importante este énfasis que Natasha ha puesto en la idea de que la sororidad es un acto político. Es decir, no podemos comprender bajo ninguna circunstancia la sororidad como un acto que es neutral. Es político y hablamos de sujetos políticos que están haciendo una lucha que en este caso son las organizaciones y los movimientos feministas quienes han logrado visibilizar ese término. Pero ese término, esa concepción respecto a la sororidad tiene que inundar y filtrarse por todos los espacios para poder precisamente subvertir ese orden que hemos interiorizado en nuestros cuerpos como primer territorio y con una cierta codificación con la que participamos en el mundo social. Entonces, entender la sororidad como algo que es mucho más allá que una complicidad entre mujeres, sino como un acto que es transformador y que es colectivo, es sustantivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ya se ha hecho?
que ya se ha hecho en términos de revertir ese orden, ¿no? Yo creo que esta escalada importantísima que tiene el movimiento feminista a nivel internacional es una muestra de ello, ¿no? Y cómo ese acto político que está en las calles, que está en las plazas y que está en el internet también, en este momento de internacionalismo feminista global a través de las redes sociales, va llegando, va permeando nuestras mentes, ¿no? Si nosotros conversamos con nuestras madres, con nuestras abuelitas, con nuestras hermanas, vamos a poder ir identificando ya saltos en cómo estamos concibiendo el mundo, ¿no? Y cómo empiezan a desarrollarse prácticas que se fundamentan en la igualdad y la justicia. Sin embargo, como contraparte, ¿qué tenemos? Una escalada también de violencia machista, ¿no? Porque frente a los pasos que da el feminismo también hay que de alguna manera aleccionar a estas mujeres, ¿no? Para volver al orden social dominante. Entonces tenemos una tensión, por un lado, el avance de la lucha de las mujeres construida de manera sorora, y por otro lado, un recrudecimiento de la violencia de género sobre las mujeres, ¿no? En el Ecuador ya en lo que va del año ya hemos pasado del centenar de mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. Entonces hay que tener en cuenta este escenario. ¿Y qué se puede hacer? Pues seguir conversando, seguir poniendo este tema sobre el debate, seguir revisándonos a nosotras mismas, nuestros pensamientos y nuestras acciones, no en el sentido de autoflagelarnos, ¿no? Sino en el sentido de autoobservarnos y reflexionar cómo construimos nuestras relaciones, en el sentido de que pensar en sororidad significa replantearnos la ética, ¿no? Cómo construimos una ética feminista que considere estos elementos y que aborde este accionar desde lo colectivo, ¿no? Esta idea de la sororidad como un acto que es político y que busca nada más y nada menos que subvertir un orden que no es poco, ¿no? Que no es una tarea menor. Y esto significa entender que este pacto social tiene que ser construido desde las mujeres, no únicamente como una manera de enfrentar o de interpelar el pacto patriarcal, porque no se trata, como lo dijo alguien en el panel anterior, de una pelea de hombres versus mujeres, sino se trata de cómo sacamos de la luz el hecho de que somos tan ciudadanas como el resto de individuos de la sociedad, que debemos ejercer los mismos derechos y que necesitamos visibilizar ese aporte que a la sociedad las mujeres ya lo hemos venido dando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, cómo nos reformulamos a nosotros mismos y cómo entendemos este acto colectivo como un acto que es transgresor de ese orden. Y cosas muy concretas, ¿no? Como, por ejemplo, el mantener la memoria viva de las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. Ellas ya no están, mujeres y niñas víctimas de femicidio, pero ¿cómo mantenemos su memoria viva? ¿Cómo exigimos justicia y reparación para ellas? ¿Cómo pensamos en las mujeres que han sido sobrevivientes de las diferentes formas de violencia? ¿Cómo replanteamos nuestras relaciones? Y hay algo muy curioso, ¿no? Porque se cuestiona desde esta resistencia, desde esta defensa del orden social, capitalista y patriarcal, se cuestiona que las mujeres estemos juntas y que nos apoyemos. Pero el pacto patriarcal de ninguna manera se cuestiona, ¿no? Este hecho de que los hombres apoyando a hombres para llegar a las jefaturas, a los espacios políticos, no es cuestionado, ¿no? Es aceptado como algo que es de rigor. Sin embargo, ¿qué se dice de las mujeres, ¿no? Que estamos en competencia, que nos metemos el pie las unas a las otras. Entonces, ¿cómo desde lo cotidiano y desde la acción política, que también pasa en casa, que también pasa en nuestras relaciones afectivas, cómo podemos replantearnos esto? Bueno, y continuando ahora con Tamara, entendiendo este pacto social construido por mujeres, ¿cómo hacemos o cómo concientizamos a la ciudadanía sobre la necesidad de prevenir y erradicar estos conceptos patriarcales de los que hemos estado hablando? Muchas gracias, Fer. Bueno, yo creo que completamente para nosotros poder concientizar a la sociedad del erradicar el concepto patriarcal, el cambio se debe dar mediante la educación.
pero no desde una educación avanzada, como por ejemplo desde la universidad, cuando ya se intenta dar este término, se intenta hacer conocer este término, se intenta cambiar el pensamiento, ahí uno ya tiene un criterio un poco más formado. Yo creo que es necesario, por ejemplo, mediante el Ministerio de Educación, el disponer que las instituciones educativas, desde el preescolar, básica o la media, incorporen en sus mallas curriculares la perspectiva de género y las reflexiones sobre la misma, centrándose en la protección de la mujer como base fundamental de una sociedad. Esto con la finalidad de que estos temas sean concebidos, como ya dije anteriormente, por la sociedad como una normalidad, no como un aspecto diferente, no como un aspecto raro, sino como la normalidad, como todos los asuntos que se dan. Sin embargo, en la actualidad, como dije al inicio de mi exposición, y en base a nuestra realidad, el ya vivir en una sociedad patriarcal nos pone en un diferente ámbito. No, todavía esto, lo que yo dije, la educación sería lo que se podría llegar a esperar. Pero como ya vivimos en una sociedad en donde, en una sociedad patriarcal, tenemos que ver lo que se puede cambiar en el diario vivir. Como por ejemplo, en el ámbito laboral. Para mí, ese es el aspecto o el ámbito en donde mayor diferencia se ve, ya que muchas de las veces la desigualdad de género en el trabajo es la más visual. Por lo que tendríamos que buscar realizar algunas acciones para no ser partícipe de estas acciones discriminatorias. Por ejemplo, el promover a mujeres que participen en direcciones, en coordinaciones, en que la recompensa por el trabajo que se dé sea en igual condiciones que un hombre. En mi caso, yo les puedo decir que, por ejemplo, al yo tener esta coordinación, muchas de las veces, en algunos momentos se ve como una mujer está ahí, una mujer es capaz, pero no, esto se debe dar en la normalidad. Para mí me parece importante también que en el ámbito laboral no solamente tengamos que tener esta actitud activa, esta actitud de proteger, que las mujeres estén en esta constante lucha, sino no tener una actitud pasiva ante las situaciones que ya se ven al día a día. Por ejemplo, si nosotros vemos que a una mujer se le hace cierta, como decía anteriormente, decían en otras exposiciones, por ejemplo, ver que a una mujer le están haciendo algo y uno quedarse callado o uno criticar, no, ahí es donde uno no debe tener esta actitud pasiva y más bien ahí luchar e intentar dar esta mano o ser sorora, como se dice así. De igual manera, por ejemplo, en el ámbito social, o que está relacionado con el ámbito laboral, el típico ejemplo que se da del médico y de la enfermera. Cuando una persona llega, cuando un hombre llega, por ejemplo, a un hospital y le atiende una mujer, es muchas gracias, enfermera, ¿y dónde está el doctor? ¿Dónde está el médico tratante? ¿Dónde está el especialista? Ahí es donde se debe cambiar y se debe demostrar que no es necesario que un hombre esté encima de una mujer y nosotros demostrar nuestra capacidad mediante nuestras capacidades, para ser redundante. Es por esto que yo creo que en realidad estos aspectos que yo comenté es mucho más común de lo que nosotros pensamos y aún así nosotros no queramos reconocer que esto se da en el día a día, esto se da y muchas de las veces también por mujeres. Por esto yo creo que la sororidad no solo debe ser entendida como un término específico a las personas que estamos en constante lucha, sino que esto debe ser un término que sea aplicado al día a día en las circunstancias donde mayor diferencia se ve. Y yo creo que esto solo es posible cambiar si creamos fuertes alianzas entre nosotras. Primero entre nosotras, primero entre las mujeres, demostrando lo capaces que somos, tratándonos como hermanas, como ser sororas. Y que muchas veces podemos ser diferentes, pero siempre yo creo que buscando el mismo fin, que es la igualdad. Muchas gracias, Tamara. Y bueno, retomando con Natasha esa gran definición que nos explicó sobre por qué la sororidad es política, precisamente al respecto, ¿cómo se transita de lo privado a lo político? ¿Y qué rol cumple la sororidad en ese tránsito? Gracias, Fer. A ver, a mí me parece primero ahí plantear que sí, mucho de esto son producciones sociales, ¿no es cierto? Que va además más allá de las construcciones sociales, porque las construcciones están constantemente como en cambio y una producción. Podemos hablar de que es algo que en algún punto ha tenido un final, ¿no es cierto? Y entonces estas ideas que tenemos de los roles femeninos han sido producciones, han sido construcciones realizadas que nos ponen estos roles y que nos ponen alguna función dentro de este orden social, ¿no es cierto? Y en este sentido histórico
históricamente vemos que las mujeres hemos sido transmisoras de conocimientos. No digo que lo masculino no lo haya sido, pero sí que los conocimientos, tanto de lo masculino como de lo femenino, ha respondido a precisamente sostener ese orden social patriarcal. Entonces, que mientras lo masculino sostiene un orden social masculinizado y patriarcal, lo femenino también ha transmitido conocimiento con el mismo fin, en lugar de precisamente intentar realizar una ruptura dentro o a favor del género, ¿no es cierto? Entonces, eso es como algo que históricamente hemos vivido. Y pues a mí me parece que este es un momento histórico interesantísimo precisamente por esa toma de conciencia. Porque creo o tengo la impresión de que en esa transmisión de conocimiento, pues hay una toma de conciencia a partir del reconocimiento de experiencias comunes, ¿no es cierto? E históricamente la experiencia común ha sido la maternidad, y con la maternidad el cuidado de otras. Y nos reconocemos unas a otras porque todas cuidamos, porque somos madres, porque tenemos como finalidad, además, el amor romántico, el cuidado a los otros y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero ha venido un momento histórico, por distintos factores, en los que de pronto el reconocimiento de la experiencia común empieza a ser la violencia. Y eso es tremendo, ¿no es cierto? Porque eso además, como diría Paulo Freire también, nos concientiza desde las dinámicas del oprimido. Ya el reconocer nuestra opresión y las violencias a las que nuestros cuerpos, conciencias, sujetos, imágenes somos sujeto de, es un momento importante. No me olvido acá en el Ecuador cómo se empezaba a construir el movimiento social precisamente a partir del reconocimiento de estas violencias, ¿no es cierto? El ver los últimos años, miles de personas saliendo en la ciudad de Quito, por ejemplo, por la violación de una mujer cuando sucedió el caso Marta, nombre protegido hace 2 o 3 años, ¿no es cierto? Y mujeres que no están necesariamente relacionadas con los movimientos feministas, ¿no es cierto? Hablemos de mujeres que todavía no están relacionadas desde el movimiento social, pero que de pronto reconocían la violencia como una experiencia que nos transversaliza a todos. Imagínense esa diferencia de reconocerte como igual desde la maternidad o desde el cuidado, desde todo eso, y reconocerte también como igual, ¿no es cierto?, desde esas violencias que nos transversalizan y que se profundizan con las miradas interseccionales. Y entonces, creo que esto sí genera rupturas en este reconocimiento, ¿no es cierto? Y estas rupturas han generado definitivamente asociaciones. Tal como decía Tamara, desde la experiencia personal, por ejemplo, en el sistema de protección, creo que he tenido la suerte inmensa de estar rodeada del 80% de profesionales, mujeres, genias, ¿no? Increíbles. Y claro, cuando finalmente tú activas algo que tiene que ver con protección y eso lo haces desde la amistad, desde la experiencia común, la haces desde eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que eso puede institucionalizarse. Como dirían desde el nuevo institucionalismo, Olsen, por ejemplo, el hábito se vuelve institución. Y entonces el rato que no es que empieza a ser que por amistad se activa algo, sino que se vuelve un hábito el reconocer a la mujer interlocutora que permite en otro espacio activar ese sistema de protección. Por ejemplo, a mí me parece que son experiencias de las que debemos ahí empezar a pensarlas, ¿no es cierto? Y que pues bueno, de la asociación a las tomas del espacio público hay un solo paso, ¿no es cierto? Una vez que estamos juntas, que estamos reunidas, que estamos conversadas, que sabemos nuestro objetivo, que nos reconocemos como interlocutoras, que nos admiramos y todo eso, pues sí, vienen las tomas del espacio público. Y acá sí, a veces me dicen feminista radical y a mí me encanta, porque no me parece para nada una mala palabra, pero entiendo cuando las compañeras mexicanas, por ejemplo, hablan de quemarlo todo, ¿no es cierto? Porque sí es en lo físico y sí es desde la frustración que nos provoca la violencia sobre nuestros cuerpos, pero también es esto que decían Tamara y Fernanda, que es esta posibilidad subversiva, ¿no es cierto? El quemarlo todo como la única posibilidad de cambiar el orden, de romper lo que ha venido sucediendo históricamente
y que finalmente puede subvertir ese poder, ¿no es cierto? Y en ese sentido es subversivo, y así yo pensaría que precisamente desde esa toma de conciencia se puede dar este cambio desde el espacio privado, ¿no es cierto?, al ir reconociendo lo que nos junta como género y el ir asociándonos en función de este reconocimiento de esta conciencia. Entonces, para completar un poco lo que decía Tamara, esto es vital en los espacios educativos, pero también es vital que los espacios no sean solo formales, ¿no es cierto? Sino empezar a concientizarnos y empezar desde los espacios existentes a educarnos en este otro tipo de cosas, como reconocer las emociones, como hablar de lo que nos sucede, como identificarnos mutuamente, ¿no es cierto? Porque es ahí precisamente donde están las posibilidades de formar asociaciones y redes alrededor de nosotras. Muchísimas gracias, Natasha, Fernanda y Tamara por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos. Mil disculpas, nos hemos extendido en el tiempo para este panel. Sin embargo, considero que los aportes que hemos obtenido en este día son sumamente importantes. Me quedo con esta valiosa frase que ha sido bastante repetida, de que la unidad, definitivamente la unidad va a permitir seguir escalando peldaños, seguir entendiendo, salir de lo privado, transitar a lo público y generar estrategias para aumentar estos espacios y generar más sororidad, que la sororidad no debe ser un término exclusivo de una determinada lucha, sino un criterio de hermandad de todas las mujeres. Muchas gracias, María Fernanda. Excelente panel. Gracias a cada una de las panelistas que han estado acompañándonos desde Ecuador. Excelentes aportes, mucha contención de sensibilidad, de humanizarnos, de tomar acciones. Me ha encantado mucho la propuesta que has tenido el día de hoy. Has terminado exacto, querida Fernanda, y pues quiero invitarlos a cada uno de las personas que nos están acompañando que de pronto quieran encender sus cámaras. Muchas gracias por haber respetado, la verdad que por ser estas dinámicas de panel, solamente quienes están en el momento de la intervención pueden activar sus cámaras y las preguntas o los aportes poderlos hacer a través del chat, y en verdad lo han realizado, contribuyen mucho con el desarrollo. Estamos en vivo a través de Facebook Live, de la página de la Red Sororidad, así que muchísimas gracias a cada una de ustedes. Yo quiero compartir, creo que ahora sí puedo. De pronto me dicen si lo pueden ver. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok.
Pues quería compartirles ese video. Las mujeres que ven ustedes que aparecen ahí es cada una de las directoras nacionales, de las panelistas, de las expositoras que nos han estado acompañando el día de hoy y mañana. Quiero indicarles que pues el día de hoy hemos tenido en sala, en su gran mayoría, expositoras de América Latina. El día de mañana, pues quienes van a participar en su gran mayoría son de panelistas de África y de Europa. Y por ese motivo la intervención será en la mañana, de 10 a 1:20 de la tarde. Hora Perú, hora Colombia, hora Ecuador, México, Panamá. Así que por favor los invitamos a que puedan continuar y puedan acompañarnos el día de mañana y pues puedan complementar. Esta ha sido una primera parte. La segunda parte va a complementar todo el aporte que hemos tenido el día de hoy. Quiero invitarla rápidamente para cerrar a Esmeralda, la directora de México, de pronto quiera compartirnos algo. Pues simplemente agradecer la presencia de todos ustedes a este Congreso Internacional. Desde México les saluda Esmeralda Martínez Lara, siempre orgullosa de pertenecer a la red Sororidad Pacto Entre Ellas y sobre todo también reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho a través primero de nuestra amiga Cintia Karim Palomino Uleje desde Perú y sobre todo de todas las líderes, ¿verdad?, que están representadas a nivel América Latina y África, que se han destacado por llevar a cabo, se han percatado ustedes, hemos tenido mujeres maravillosas y esto se sigue sumando, esto va a ir creciendo y agradecemos a todos por habernos acompañado en este primer día. Por favor, el día de mañana, no se olviden, 10 de la mañana, acompáñenos a seguir en esta maravillosa labor en la cual las mujeres tenemos que seguir uniéndonos, tenemos que seguir colaborando, porque podemos llegar a romper esos techos de cristal siempre y cuando trabajemos en equipo. Muchas gracias. Gracias, Esmeralda. Palabras finales, Katia. Pues para mí un gusto también haber sido parte de este magno evento, muy contenta y también felicitar a todas las panelistas, a las expositoras, ha sido de gran ayuda, de gran aporte, sé que esto va a trascender mucho más, así que desearles grandes bendiciones a todas, un fuerte abrazo desde El Salvador. Gracias, Katia, ella es la directora nacional de la red de El Salvador. María Fernanda. Bueno, comprometer a las panelistas de Ecuador para un próximo evento definitivamente ha sido muy corto y concreto. Hubiésemos querido escucharles durante más tiempo y por ello mi compromiso de poder contar con ustedes en otros espacios. Gracias a quienes han formado parte de este primer día, invitarles a formar el Pacto Mundial por la Solidaridad de Género Sustantiva. En la página de la Red Sororidad encontrarán el formulario para firmar este pacto, que nace a raíz de este evento y nace a raíz de esta consideración de la solidaridad como un eje transversal en la actuación de hermandad por parte de la Red Sororidad y por parte de todas aquellas que han formado parte de este congreso y vienen formando parte de todas las actividades académicas que hemos realizado. Gracias nuevamente por compartir este espacio con nosotras y por estar hasta esta hora presentes y pendientes de este evento. Un abrazo a todas. Muchas gracias, María Fernanda. Muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, de pronto me piden quiénes son las directoras nacionales, así que aquí les quiero compartir. Para que las puedan identificar, sepan quiénes son de acuerdo al país que pueden encontrarse el día de hoy. Y quieran formar parte de esta red y poder seguir desarrollando estas acciones ya de manera descentralizada en sus propios países de pronto y tener todo el soporte y el apoyo de poder contar con expertas internacionales para que puedan complementar las iniciativas que puedan tener cada uno de ustedes.
Perfecto. Como ven, estamos en 14 países, así que puedan identificar a cualquiera de las directoras de los países que ya está la red y poder seguir extendiéndonos. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Luisa Fernanda, por haberte quedado hasta este momento con nosotros. Carmen Rodríguez, también de Colombia, gracias por hacer parte el día de hoy de este gran evento y haber compartido todos sus conocimientos, y a cada una de las personas que se encuentran aquí con nosotros. Cintia, una pregunta. ¿Es posible que usted nos comparta el video donde está toda a nosotros nos gustaría, pues si es posible, subirlo a nuestra página principal, ¿cierto? Y compartirlo en nuestras redes. Perfecto. ¿Los videos que acabo de pasar o se refiere al video del evento del día de hoy? Del evento. Ah, ok. Del evento igual del otro, porque también pues hay que fomentar también cómo está integrada la red de solidaridad, y es bien importante que conozcan todas las líderes. Ok, perfecto. Sí, Luisa Fernanda, se ha grabado el evento. Igual en redes yo lo puedo descargar y lo puedo compartir. Se lo puedo compartir, no hay ningún problema. Eso es lo que queremos, poder seguir llegando y teniendo mayor alcance. Así que muchísimas gracias, que nos puedan seguir a través de la Red Sororidad Pacto Entre Ellas Internacional. Así nos encuentran en LinkedIn y también en Facebook. Y bueno, a seguir desarrollando acciones. Un abrazo cordial a cada uno de ustedes y los esperamos mañana, 10 de la mañana, hora Perú, Colombia, México, Ecuador y Panamá. Abrazos cordiales a cada uno de ustedes. Gracias, Cintia. Feliz noche para todas y gracias.